no estamos viendo tu pantalla. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Estela? Con Lourdes. Hola, Lourdes. No... Sí, voy a... ¿Bueno? Yo tengo el video acá, No, yo también tengo. pasás a mí poder compartir esas cosas. Deberías tener, profe. ¿No ves la opción de share? Pongo esto, lo pongo primero. Listo, share the sound. Sí, está fácil. Sí, te ve. Se escucha también. Se escucha, buenísimo. Ay, qué bueno, qué bueno. Lo quito y lo voy a poner en un momento de unidad, ¿ok? Ok. Ahí se está conectando Valentina también. Que Valentina no estaba en Asunción, está por otro lado, por lo menos. Sí, está por el interior del país. Me quedo con los celos. No sé cómo hago para dejar de compartir la pantalla. Ahora no estás compartiendo. Ah, perfecto. Pues a mí me parece como si... voy a salir y volver a entrar, porque me parece como si sí lo estuviese haciendo y no sé. Yo no veo ni chat ni nada ahora. Bueno, ¿se ve bien? Se ve bien. Oh, está bien. Que quede claro que yo no veo, o sea que no veo chat. Eso es lo que más me inquieta. Pero bueno. Sí, sí. Yo sí veo, cualquier cosita te ayudo. Ok, sí, me vas a tener que interrumpir porque no me voy a poder enterar de eso. Comenzamos ahora, dice.
Arnaldo. Sí, cuando usted diga. Bueno, arranquemos. Muy buenas tardes. Estamos con el panel 3 de nuestro Congreso, Prosodia y Variación Lingüística. Nos acompaña como moderador el profesor Juan Abasolo. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar compartiendo con ustedes este momento. Ya el tercer, y felicitaciones, porque esta es la tercera edición. En el panel que vamos a presentar, vamos a mostrar parte del trabajo que realizamos dentro del grupo de investigación EUDIA. Es un grupo de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, en el que abarcamos principalmente estudios de prosodia, de la variación y de la variación lingüística, tanto desde una perspectiva sociolingüística como también geolingüística. Para comenzar, la primera de las participaciones es la del doctor Charles Videgain. Él es miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca desde 1982, es investigador catedrático y emérito de la Universidad de Po y el País de la DU. Junto con el doctor que también va a participar hoy, Gotzon Aurrecoechea, es artífice y diseñador del Atlas Lingüístico de las Hablas Vascas, que es el tema que va a presentar con el video. Tenemos un video que vamos a poner de su explicación. En el ámbito de los atlas lingüísticos, el profesor Santiago también es parte del grupo promotor del Atlas Linguarum Europeo, entre otro montón de cosas que más vale que comencemos el video, porque si no, no voy a terminar, si te voy a contar todos los méritos. ¿Le parece? A ver. Y ahora le vamos a dar. Bueno, voy a hablar de la clase de la lengua vasca con su permanencia y la variación. Supongo que es interesante el Atlas con su metodología, que se puede aplicar en otros sitios, hasta en América. Escucha el video, pero no se ve en la pantalla. Cogido. Es un proyecto pero no se ve en la pantalla. Con un cuestionario. ¿Disculpa? Se escucha el video, pero no se ve en la pantalla. Pues esto no está planeado. Voy a tener que salir y volver a entrar, creo que eso es me fijo de vuelta, una última. Intentamos nuevamente. Ahí está. ¿Sí se ve? Muy bien. Sí se ve. Gracias. Comenzamos. Está en América y también por los datos que hemos cogido. Es un proyecto muy largo, con un cuestionario de 3.000 preguntas, con una red de puntos de encuestas con 145 puntos y también con una encuesta oral bastante fina, si se puede decir. Es decir, que si se puede, no utilizamos otra lengua que el euskera, el vasco, tenemos iconografía, tenemos una ficha para cada pregunta y además, después de obtener las respuestas que nos da el informante, teníamos también un sistema que se llamaba datos negativos y se propone una respuesta plausible y da también muchos datos. Los datos, pues, vienen de encuesta oral con más de 4.000 horas de grabación, que es bastante importante, o grabaciones que ahora están durmiendo en unos archivos y que no se utilizaron de manera completa, porque lo que hemos hecho es
utilizar únicamente las preguntas para hacer mapas con cada pregunta. Lo que caracteriza la metodología también es que hemos hecho informatización en Atlas desde el principio del proyecto, que es un dato muy importante hasta hoy. El cuestionario, pues no solamente de léxico, pero también con morfología nominal y verbal. El vasco es una lengua aglutinante con una sintaxis muy diferente y tenemos preguntas sobre eso. Los pueblos, muchos, grabación y transcripción en fonética de las respuestas y todo lo que viene después en ortografía normal, pero no en estándar. Casi 1 millón de respuestas que están en base de datos. Y además de las respuestas, tenemos comentarios sobre la respuesta, sobre la localización geográfica, sobre distinción semántica entre las respuestas, sobre el registro, y todo eso se utiliza o no en el Atlas. Es decir, que el Atlas no agota el corpus. La entrada de datos se ve, por ejemplo, la pregunta el PAN, que se dice OBI, a derecha lo que es la transcripción manual, y después hemos todo pasado a informática, y todo eso es importante después para hacer el mapa de cada pregunta. Tenemos una cartografía que era nueva, ahora no, porque hace ya casi 30 años que se hizo el mapa, el tipo de mapa, y no se pone la respuesta fonética en cada punto. Se hace una lematización, que es como avisar las respuestas con criterios de etimología o presencia de un morfema fonético o de un fonema, de una regla fonológica o con diferencia lexical. Por ejemplo, aquí hay la pregunta de la serpiente, es la misma palabra más o menos, sube o sube, hay una diferencia entre B y G, y el mapa enseña dónde está la diferencia con color, pero no hay respuesta en cada pueblo. Con los datos negativos, por ejemplo, no sé si se ven los círculos que hay en el mapa, es la pregunta codorniz. Unos dicen galeper, que literalmente es la perdiz de los trigos, y puspolín, que es el grito del pájaro este. Pero puspolín puede ser también donde se llama galeper otra cosa que no es la pregunta. Entonces hay un sistema que se ve en el mapa, pero que no es evidente. Es decir, que el mapa no dice todo. La unidad de la lengua aparece también en la morfología nominal o verbal. Por ejemplo, hay un caso inesivo, ¿en qué casa está? Todos han dicho echetan, y el tan es la marca del caso inesivo. Hay pues unidad. Igualmente en la morfología verbal, como se dice yo soy, ya se ve que hay nas, nais, nis, pero el n al empezar es el actante de primera persona. Este parece en todos los sitios, pues hay unidad. Igualmente, yo he visto, ya se ve que se dice dot, det, dut, dit, la vocal cambia, pero el T es el actante de primera persona ergativo, y el D marca del indicativo y de la persona complemento de objeto. Aquí voy a pasar a la variación lexical.
Y en la lematización hay unos mapas que no enseñan variación, está bien. Hay 2 formas, 3 formas o mucho más y normalmente se ve en el mapa. Por ejemplo, para decir la pura, ya se ve que hay ardi en Vizcaya y cucuso en la parte oriental. Lo que han hecho los de la parte en verde, han cogido ardi y cucuso y han hecho la palabra art-cucuso, que es un compuesto diplomático, pero un compuesto de las 2 formas aisladas. Aquí es muy diferente. Para el domingo, hay un domingo hay que poner, domeca viene de dominical, de dominus del latín, y grande es hereditario, pero entre domeca y grande se ve en amarillo una forma high que hace como un corrón entre las 2 formas. Después se puede ver también una deconexión entre la motivación de una palabra, digo, cómo se explica la formación de una palabra. Por ejemplo, en el Lución, yo digo shubi y shu, que quiere decir serpiente ciega. El Lución no es ni serpiente ni ciego, pero se llama así. El sirao no. Pero hay una narración etimológica que dice que Dios ha castigado el Lución y es normal que sea ahora ciego. Pero donde se pone Cirón hay la misma narración. Y con eso el atlas nuestro no es únicamente de lingüística pura, entra también en la etnolingüística, sobre todo con la motivación y vamos a seguir los trabajos de Alinei y del atlas europeo. Hay también variación lexical, por ejemplo, en el espantapájaro hay muchas palabras, pero la motivación se ve que el espantapájaro hay palabras que quieren decir o un insecto, la pulga, uso, o una entidad mágica, un fantoma, o una palabra referente a carnaval, como marica o un zorro, almasca. Y también hay antropomorfismo y son formas que se conocen también en Europa. Tenemos que enseñar el atlas que hay una lengua vasca muy diferente, pero a nivel de las motivaciones hay cosas comunes con la cultura de Europa. El carpintero, por ejemplo, es un pájaro, más o menos oquil es la misma palabra, pero hay narraciones sobre este pájaro y que explica por qué vive con la sed, porque ha hecho una tontería. Y las narraciones etiológicas cambian también. En conclusión, voy galopando, se ve que la variación es menos exuberante en morfología nominal, verbal y en la sintaxis, y ya es dato conocido en muchas lenguas. La variación lexical es mucho más marcada, pero con toda una gradación. Hay preguntas con una forma única, con motivaciones diferentes, con competencia entre préstamos, calcos y formas autóctonas. Y hay también variación en el conocimiento enciclopédico de los informantes y en la metalengua también. Lo que he dicho ya es que en las motivaciones en el léxico se puede ver que se puede comparar con las de las lenguas vecinas y pues el vasco es aparte, no es una lengua indoeuropea, pero a nivel cultural tiene algo que ver con nuestros vecinos. Eso es lo que puedo decir. Yo creo que es una clase importante porque es un proyecto con muchos datos que no se han todos utilizado, pero también que puede servir a nivel de su metodología con la informatización que hay que modernizar, pero que acaso se puede utilizar
con otras lenguas si hay gente interesada en el proyecto. Gracias. Ministro. Bueno, no sé si se escucha. ¿Se escucha? Muy bien. Muy bien. Creo que al final Charles, el doctor, no se pudo conectar, así que bueno, le agradecemos desde acá, queda grabada el agradecimiento y si le parece proseguimos a la siguiente comunicación. Esta comunicación la presenta Godson Aurrecoechea. Él es doctor en Filología Vasca por nuestra universidad, es el introductor de la dialectometría en el estudio de la lengua vasca, es miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca también desde 1991, uno de los fundadores del grupo de investigación EUDIA, que es el que nos engloba a todos los ponentes de hoy, de este panel. Y junto con Charles Videgain, alma mater del Atlas Lingüístico de las hablas vascas. Godson, ¿estás ahí? Bueno. Sí, ahora. ¿Sí? Bien, ¿te parece que pasemos el video directamente? Perfecto. Sí, bien. Entonces, coméntenme a ver si va yendo bien o no. A ver qué tal. No, de esto. Oh. ¿Se ve en la pantalla? Buenos días. Uno de los aspectos más interesantes de los estudios de la variación diatópica es la determinación y la clasificación de las áreas dialectales. La gran duda de antaño sobre si se puede clasificar la discusión sobre fronteras o continuum dialectal entre tipófilos y tripófilos ha de ser tenida como totalmente superada. Aquella fue una época de búsqueda de fronteras con datos reales. De hecho, no habrá en esta sala virtual persona que no conozca estos mapas. El creado por Rosenwick, variantes de la Francia, de Francia, y la línea Rimini-Especia, que divide la Romanía occidental de la oriental, por poner dos ejemplos de lenguas románicas. A diferencia de los primeros, de los comienzos de la etología como ciencia, hoy en día hay abundantísima y muy diversas bibliografías sobre clasificaciones dialectales. Demostración del avance de la ciencia en esta materia, enlazando diversas escuelas y teorías lingüísticas hasta hacer de la variación un eje central en la teoría de la lingüística. De hecho, había sido un falso debate, porque todo se puede clasificar, tanto flora como fauna, como en cualquier campo del saber humano. Todos los campos de la ciencia tienen sus mecanismos y su metodología para clasificar. Siendo conscientes de que se trata de un tema muy controvertido, en el que no hay anclajes asumidos por un amplio abanico de dialectólogos, a rasgos generales se podrían establecer diversos marcos teóricos en los que se basan las clasificaciones dialectales hechas hasta el día de hoy. En un proyecto en curso que llevamos a cabo de la clasificación dialectal en las lenguas europeas, se ha decidido por un criterio amplio para moderar distintos campos teóricos, haciendo abstracción e incluyendo todos ellos en 4 grupos a saber: la clasificación etnológica o extralingüística, clasificación basada en dialectología tradicional, clasificación basada en la dialectología perceptual y clasificación basada en métodos dialectométricos.
Vamos a ver estos tipos de clasificaciones con ejemplos del vasco. La clasificación etnológica, que incluye en ella clasificaciones basadas mayoritariamente en aspectos no lingüísticos o extralingüísticos, tanto culturales, étnicos, demográficos, etcétera, etcétera. El criterio extralingüístico, etnológico en este caso, ha sido utilizado en la lengua vasca para distinguir dialectos de acuerdo a tribus prehistóricas, que, argumentado por Caro Baroja, sintetizó en un mapa Mañericúa en 1964. Según este trabajo, el vizcaíno ocupa las regiones que en su día se asentaron los caristios, el guipuzcoano en el territorio de los bárdulos y el alto navarro en el territorio que fue ocupado por vascones. Como se puede comprobar, no se utiliza ninguna característica lingüística para la determinación de los dialectos. Es más, no hay evidencia ninguna de que dichas etnias utilizasen dicho dialecto ni tan siquiera esa lengua. Clasificaciones hechas dentro del marco de la etnología tradicional, espacial o geolingüística, que abarca las clasificaciones llevadas a cabo basadas en un punto de vista diacrónico, histórico, genealógico, generalmente basadas en muy pocas características. En Vasco tenemos dos clasificaciones de este tipo. La primera de ellas es debida a Luis Luciano Bonaparte en 1868, que distingue 8 dialectos y 25 subdialectos. Y la segunda se debe a Conde Zuazo, realizada en primera instancia en 1998 y posteriormente corregida y aumentada, que distingue 5 dialectos. Es conocido que en esta metodología generalmente se utilizan muy pocas características lingüísticas, pero en el caso del vasco se cree que Bonaparte utilizó alrededor de 80 y Zuazo ha utilizado 108 características. Clasificaciones basadas en la dialectología perceptual, basadas generalmente en creencias, percepciones u opiniones de hablantes no lingüistas. Solo hay una clasificación de este tipo en el vasco, publicado en 2017. Basándose en el método de Little Arrow Method, convirtieron las respuestas en un mapa subjetivo de dialectos en el que distinguen 8 variedades diferentes. La pregunta básica en este caso fue: entre los pueblos de tu área, ¿en cuál se habla como en tu pueblo o muy parecido? Y en un mapa de localidades encuestadas se unen mediante flechas el pueblo de origen y el pueblo o los pueblos donde el lugareño ha señalado que se habla igual o muy parecido. Ciertas zonas del mapa no están surcadas por flechas y aparecen espacios en blanco. Estas áreas indican fronteras entre variedades lingüísticas diferentes. Si se trazaran líneas en estas zonas blancas, se crearía el mapa mental de los hablantes sobre las fronteras de los dialectos. Y mediante este método, se logra una demarcación subjetiva del mapa de los dialectos. Por último, una clasificación cuantitativa de los dialectos vascos basado en la dialectometría o la cuantificación. Clasificaciones basadas en procedimientos matemáticos y estadísticos. Actualmente cuenta el vasco con una clasificación dialectal basada en métodos cuantitativos, en el que se distinguen 3 dialectos y 7 subdialectos. En este marco teórico se parte de una gran base de datos, generalmente recogidos en atlas lingüísticos, y en base a estos datos se convierte en numérica la implantación de los atlas lingüísticos. Este mapa se llevó a cabo una herramienta hecha ad hoc para la dialectometría que se denomina Diatec, creada por el grupo El Día de la Universidad del País Vasco, que guía y ayuda al especialista en la variación lingüística en su análisis cuantitativo. De hecho, el lingüista no tiene que ser experto en estadística para hacer dialectometría, pero sí debe saber interpretar lingüísticamente los resultados del análisis. Esta clasificación, aquí el mapa de Diatec, esta clasificación de los dialectos vascos se hizo con datos del atlas lingüístico vasco y en total se utilizaron
649 características que fueron recogidas en 145 localidades, lo que da más o menos una base de datos de unos 100.000 datos. Todos estos marcos teóricos que hemos visto se pueden resumir, como hemos dicho antes, en 4 grupos: 2 extralingüísticos, si se prefiere, y 2 lingüísticos. 2 con motivaciones extralingüísticas, como la etnológica y la dialectología perceptual, y 2 más lingüísticos que se basan en características lingüísticas, como la dialectología tradicional o dialectología cuantitativa. Nos interesan estas 2 últimas y vemos que están enfrentadas con muchos aspectos totalmente confrontados. Por una parte tenemos la dialectología isogótica tradicional, o en inglés Single Feature Based Dialectology, y tenemos por otra parte una dialectología agregada o dialectología de corpus, o también se podría denominar dialectología sintética. Características de la dialectología isogótica: selección de características lingüísticas, clasificación basada en pocas características lingüísticas. Unas características tienen más importancia que otras de acuerdo al papel que han ejercido en la evolución de la lengua, arbitrariedad en la elección de los datos y riesgo de subjetividad de los rasgos. Ha habido muchas críticas sobre este método de la dialectología isogótica. Las incluso no siempre coinciden, hay una imposibilidad de jerarquizar fronteras, etcétera, etcétera. Ante esto ha surgido un nuevo campo de la dialectología agregada o de corpus, en el que se pide o se hace un esfuerzo de mayor abstracción de datos y se utilizan para ello vastas colecciones de datos y sirve también tanto para caracterizar y jerarquizar fronteras como también para analizar continuos lingüísticos. Por lo tanto, estamos en otro estadio de la dialectología, que cuando hablamos de dialectología cuantitativa estamos hablando de una agregación de datos, de unas grandes bases de datos con utilización de distancias lingüísticas aplicadas a esa base de datos y con una matriz de distancia entre variedades. A esta matriz de distancias entre variedades lingüísticas se les aplican análisis estadísticos como análisis de conglomerados, escalamiento multidimensional, etcétera, etcétera. Y se logran mapas automatizados como resultado de estos análisis estadísticos. Y hay más referencias que se han utilizado en esta alocución y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Godson Aurrecoechea. Que es el mentor de todos nosotros en más alta o más baja medida, pero mentor de todos nosotros. Si te parece, Godson, al final de todas las intervenciones puede haber un momento de consultas, preguntas, y lo continuamos ahí. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo continúo sin ver bien, así que lo que se ve. Bueno, un momento. Ahora vamos a dar paso a la comunicación que presenta a Ainzane Echeverría. Ainzane es licenciada en Filología Vasca en la Universidad de Deusto, también acá en el País Vasco. Es doctora en Filología Vasca por la Universidad de Deusto. Es profesora dentro del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Y compagina su trabajo con el que desenvuelve en el decanato de la Facultad de Educación de Bilbao. Hoy en día, su labor investigadora la lleva como la líder del grupo de investigación EUDIA.
nos va a presentar variación geosociológica, nos va a presentar un trabajo que acá me confundí en el título, me tienen que saber disculpar. Acá tuve un error. La competencia prosódica del alumnado bilingüe vasco. Ese es el que va a presentar Ainzane. Ainzane, si te parece bien, como hablamos antes, vamos a poner primero el video y después pasamos a las preguntas y eso. ¿Te parece? El silencio lo tomo por un sí. Juan, sí, muchas gracias. Venga. A ver. Paso ahí. ¿Se ve bien? Sí. Vamos. Hola. El Grupo de Investigación UNIA de la Universidad del País Vasco les presenta la comunicación titulada La competencia prosódica del alumnado bilingüe vasco. Hablaremos sobre algunos de los resultados más relevantes en cuanto a la competencia prosódica del alumnado bilingüe vasco. La competencia prosódica, como parte de la competencia comunicativa oral, es una de las características más importantes no solo para una comunicación oral eficaz, comprensiva y emotiva de nuestras opiniones, ideas, noticias, emociones y actitudes, sino que también para una lectura en voz alta, natural e inteligible. La metodología que empleamos en el análisis de la competencia prosódica es cuantitativa y experimental, que consiste en la grabación de corpus orales a jóvenes bilingües procedentes de los dos territorios, Estado español y Estado francés, donde se hablan tanto el vasco como el español o el francés. Para la grabación de dichos corpus, cuentan o leen un texto en voz alta mediante entrevistas individuales. Posteriormente se transcriben y etiquetan por medio de la notación métrico-autosegmental los datos orales y se realizan análisis estadísticos. En algunos casos se ha recurrido a la metodología experimental y se han manipulado los estímulos auditivos con el fin de obtener resultados de percepción. Los elementos suprasegmentales que se han analizado, acento, melodía, entonación, pausas, velocidad de locución, ritmo y cualidad de voz, se puede hacer por medio de la prosodia, atendiendo a diferentes ámbitos de estudio, como pueden ser la prosodia emotiva, intercultural, educativa y clínica. La competencia prosódica es uno de los pilares básicos en el desarrollo de la competencia comunicativa oral para poder alcanzar una comunicación con éxito, ya que está relacionada con las demás competencias que se especifican en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, como son la competencia lingüística, la discursiva, la sociocultural y la pragmática, puesto que nos transmite información sobre el foco y la estructura oracional. Nos ofrece una descripción sobre la función del acto de habla y aporta información sobre la actitud y el estado emocional del hablante. Por lo tanto, definimos la prosodia como el conjunto de elementos suprasegmentales que son el acento, la melodía, la entonación, las pausas, la velocidad de locución, el ritmo y la cualidad de la voz. Estos elementos nos ayudan a estudiar la prosodia desde diferentes ámbitos, tal y como se ha señalado anteriormente. La prosodia afectiva se refiere a la expresión de las emociones, la gestualidad y ciertos parámetros acústicos
están relacionados con el reconocimiento y la expresión de las emociones. De esta manera, hemos estudiado las características de los parámetros acústicos en cada emoción en la lengua vasca y se han definido las emociones básicas según la duración, el rango de la frecuencia fundamental y el rango de energía. Se han realizado estudios de percepción para subrayar la importancia de la prosodia como mediación intercultural por su función pragmática. Estos estudios de percepción consistían en escuchar una emoción en una lengua que no conocían, por ejemplo, en chino, amazigh, portugués, rumano, guaraní, turco, fan, noruego, ruso y árabe. Concluíamos que según la lengua materna de los que tomaban parte en el test de percepción, había diferencias significativas. Además, se cree que se puede enseñar a percibir en las lenguas que desconocen, a través de la repetición de los estímulos, ya que comparamos lo que escuchamos. La función pragmática de la prosodia también se ha demostrado a través del análisis del ritmo en diferentes géneros textuales y su percepción. Por una parte, se han realizado en diferentes tipos de textos, canciones, poemas y textos recitados, análisis de ritmos y por otra se han llevado a cabo test de percepción con jóvenes bilingües del País Vasco. Como resultado, podemos decir que los jóvenes bilingües identifican el tipo de texto en la mayoría de las lenguas, aunque éstas sean totalmente desconocidas para ellos. En cuanto a la prosodia educativa, se han estudiado la lectura en voz alta y el texto improvisado de jóvenes bilingües vascos. Se ha especificado un modelo estándar de lectura en voz alta, teniendo en cuenta la cumbre tonal, los tonos de frontera y la frecuencia fundamental. Por último, se ha especificado una metodología para el análisis del texto improvisado en la lengua vasca, teniendo en cuenta la teoría de la jerarquía prosódica propuesta por Néstor y Vogel en el 2007, el modelo métrico autosegmental de notación prosódica y la selección de las realizaciones, es decir, ha sido una selección específica de las realizaciones orales, teniendo en cuenta el número de sílabas y el número de elementos de los grupos prosódicos libres de pausas. La conclusión ha sido que, en la mayoría de las estructuras de las oraciones enunciativas, en la narración espontánea de un cuento tradicional, la cumbre tonal recae en el segundo sintagma del grupo prosódico. Y parece que hay una tendencia a realizar un tono ascendente. Muchas gracias, eskerrik asko, por escucharnos. Bueno, muchas gracias, Aintzane. Queda documentado el trabajo, me parece muy interesante, te lo agradezco y como comenté antes, vamos a ir poniendo las diferentes participaciones y al final damos una ronda para las eventuales preguntas o que puedan aparecer por ahí. Espero que les parezca correcto. ¿Bien? Bueno. Ahora, el siguiente paso, vamos a dar espacio al estudio sobre la variación
geosociolingüística en lengua vasca, un análisis de la fonología suprasegmental en el Valle de Arratia. Lo va a presentar la doctora Naya Egusquiza. Ella es doctora en educación por la Universidad del País Vasco, profesora en la Facultad de Educación de Bilbao, como Inzan y como yo, en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Es miembro del grupo de investigación EUDIA, del que todos nosotros formamos parte. Naya, como habíamos comentado, pasamos el video, ¿te parece? Sí, perfecto. Gracias, Juan. Ahora. Vale. Porque se me juntaron muchas pantallas. Voy. Hola, muchas gracias. Vale. Voy. Por esta oportunidad, mi nombre es Naya Egusquiza y a continuación presentaré el trabajo titulado Variación geosociolingüística en lengua vasca, análisis de la fonología suprasegmental en el Valle de Arratia, realizado junto con Iñaki Gaminde, Aintzane Etxebarria y Juana Basolo. Primeramente haremos una introducción y estableceremos el marco teórico. Después explicaremos la metodología que se ha seguido para realizar esta investigación y la recogida del corpus. En los siguientes apartados mostraremos y explicaremos los resultados obtenidos, primero el acento y después la entonación, y para finalizar con la presentación expondremos las conclusiones principales. Al describir el lado fónico de una lengua se distingue entre el lado segmental y el suprasegmental. En la parte segmental se analizan los fonemas y los alófonos y en la parte suprasegmental se sitúan todas las características que están por encima de los fonemas y los alófonos, tales como el acento, la entonación, el ritmo, la melodía, etc. Estos aspectos pueden analizarse tanto fonológicamente como fonéticamente, siendo la prosodia el ámbito que se ocupa de ello. Las áreas elegidas para formar este apartado y presentarlo en esta comunicación han sido el acento y la entonación de frases básicas. En el área del acento se abordarán algunos cambios que acompañan la descripción general del modelo acentual y posteriormente se estudiará la entonación de las frases básicas. Por tanto, esta presentación está dividida en dos secciones. El análisis llevado a cabo en el País Vasco, en Vizcaya, en 6 pueblos del Valle de Arratia que se muestran en el mapa de la derecha. El principal objetivo de esta investigación es analizar la variación geosociolingüística de la fonología suprasegmental en el Valle de Arratia. Para ello, se ha recopilado y analizado el euskera, el vasco, de mujeres y hombres de 6 localidades de Arratia, para conocer cómo se produce la variación en este ámbito geográfico y aclarar de qué depende. Este trabajo estudia el habla de mujeres y hombres de 6 pueblos del Valle de Arratia, en Vizcaya, pertenecientes a 2 generaciones distintas. Entendemos la lengua como un sistema complejo, ya que interactúan muchos elementos, dinámico porque va cambiando a lo largo del tiempo, y adaptativo, ya que se adapta según las condiciones. Por lo tanto, este estudio abarca por un lado la variación lingüística, la geolingüística y también la variación sociolingüística. Para alcanzar el objetivo principal, se ha elaborado el corpus con el habla de 48 informantes de 2 generaciones. La primera generación, la comprendida entre 1945 y 1960, y la segunda generación entre 1985 y 2000. En cada localidad se ha grabado a 2 mujeres y 2 hombres de cada una de las generaciones, por lo que hemos contado con la colaboración de 48 informantes. Para la recogida del corpus nos hemos basado en el modelo expuesto en la parte de abajo. Primero, nos hemos basado en la observación, identificación y reconocimiento de la variación. Hemos definido un cuestionario basado en la traducción que se ha creado exclusivamente para este estudio. Hemos analizado el corpus para interpretar, explicar la variación de la sociolingüística en el Valle de Arratia, y las grabaciones se han realizado en entornos silenciosos para lograr la mejor calidad posible. Una vez realizadas las grabaciones, primero se han etiquetado y transcrito mediante el programa PRAT. Del PRAT se han volcado los datos a distintas hojas de Excel para realizar los análisis pertinentes. En pantalla se pueden ver los pantallazos de las distintas hojas del Excel. En esta comunicación exponemos los resultados referentes a la fonología suprasegmental, tal y como ya lo hemos adelantado, en lo referente al acento y a la entonación.
En las siguientes diapositivas mostraremos los resultados en ese orden. Primero el acento, después la entonación, y en ambos casos primero mostraremos los resultados de la clasificación diastrática y luego la clasificación diatópica. En la clasificación diastrática mostramos el dendrograma, resultado del análisis del método de conglomeración jerárquico, seguido por los gráficos de K-medias y el del algoritmo FCM, basado en la lógica difusa. Haremos nuestras las palabras de Walde para dar inicio a los resultados obtenidos tras analizar el acento. Walde dice que el acento del euskera no es uno y único, y ese es el punto de partida. Hemos sospechado que habría gran variabilidad, por lo que hemos analizado el acento de los pueblos de Arratia y hemos tenido en cuenta 4 características. La primera ha sido analizar cuál es el campo de acentuación. Hemos querido ver si el campo de acentuación es el grupo clítico o la propia palabra. Y en este estudio han aparecido 3 opciones: que el campo sea una palabra, que el campo sea un grupo clítico o que ambos se mezclen. En segundo lugar, hemos querido estudiar el uso del morfema del absolutivo plural. Para ello se han analizado palabras sin acento y con acento léxico. La generación de palabras sin acento ha sido estadísticamente significativa. En tercer lugar, hemos querido analizar el uso del inesivo singular. Para ello hemos estudiado las palabras sin acento y con acento y nos han aparecido diferentes combinaciones posibles. Unas veces mantener el acento, otras retrasarlo y otras adelantarlo. Finalmente, hemos querido estudiar la acentuación de las palabras con acento léxico. En total se han recogido 432 palabras, de las cuales en 427 ocasiones los informantes han utilizado la palabra con acento léxico, por lo que en general podemos decir que se mantiene el acento lexical. Haciendo un agrupamiento jerárquico de los informantes, teniendo en cuenta las características analizadas en el acento, obtenemos el dendrograma de la imagen. En ella aparecen 2 grupos, el azul y el rojo, y en ambos 2 subconjuntos. En la clasificación de los informantes según los grupos, vemos que la geografía es la variable estadísticamente significativa. Utilizando el método del análisis KM, vemos la distribución de informantes en el espacio. Se observa la coincidencia de varios informantes en el mismo punto del plano. En la segunda clasificación, realizada según el algoritmo FCM, vemos que el único informante de transición es un informante del grupo A. Hemos realizado la clasificación jerárquica teniendo en cuenta las 6 localidades del valle y vemos que se crean 2 grupos, A y B, como se puede observar en el dendrograma, y el primero de ellos se divide en 2 subgrupos. Ceberio es la localidad que se distancia del resto. La entonación es un área dentro del marco de la prosodia y para realizar el análisis hemos elegido un modelo que se basa en el análisis fonético del F0 de las frases. Hemos analizado el movimiento de la sílaba del F0 al final de la frase y nos aparecen 4 opciones, 4 tonos de frontera: L, H, LH y HL, los que se muestran en los espectrogramas de la izquierda. Los elementos que hemos analizado han sido, por un lado, los marcadores morfológicos utilizados para elaborar la frase y, por otro lado, la cumbre, tonos de frontera, las cumbres dentro del sintagma y las cumbres dentro del verbo. Tras realizar los análisis expuestos en las diapositivas anteriores, vamos a resaltar las diferencias estadísticamente significativas que hemos encontrado. El género ha sido estadísticamente significativo en las oraciones declarativas de un sintagma, en las declarativas de 2 sintagmas, en las interrogativas parciales, en las totales y en las interrogativas en la elección de las cumbres del sintagma. La generación ha sido estadísticamente significativa en las interrogativas y en las interrogativas en la elección de la cumbre de la frase también. Una vez realizada la clasificación de los informantes, nos vuelven a salir 2 grupos, el azul y el rojo, y el género ha sido la variable estadísticamente significativa en esta distribución. En la agrupación de KM se han creado 3 grupos, teniendo en cuenta la complejidad anterior, y en los análisis según el algoritmo FCM hemos creado 3 grupos. Lo que se puede observar es que la mayoría de los informantes son de transición, aquellos que aparecen en color más claro. Hemos realizado la clasificación jerárquica teniendo en cuenta las localidades y volvemos a encontrarnos con 2 grupos. En esta ocasión, Ceberio también es la localidad que se distancia del resto. En cuanto a las conclusiones, en el apartado del acento hemos visto que el campo acentual puede ser la palabra, el grupo clítico o la combinación de ambas. El uso del morfema absolutivo en plural, hemos visto que el acento marcado ha mostrado diferencias estadísticamente significativas. El uso del inesivo singular ha aparecido todas las opciones posibles y se utiliza
en 427 ocasiones las palabras con acento léxico. Todas las frases, en cuanto a la entonación, han mostrado alguna característica estadísticamente significativa, menos en las frases dubitativas. En este apartado final quisiéramos, por un lado, remarcar la importancia de la recogida del corpus, ya que se ha recogido el habla de 48 informantes. Hemos realizado las clasificaciones diastráticas y diatópicas pertinentes, y eso también es un avance en el análisis del euskera del Valle. Atendiendo a lo expuesto en la introducción, la lengua es un sistema complejo, dinámico y adaptativo, lo cual hemos demostrado en esta investigación, ya que emerge la estructuración sociolingüística subyacente mediante los métodos de análisis que hemos utilizado. Por lo tanto, el sistema va mucho más allá de la suma simple de las características analizadas. De cara al futuro, proponemos analizar el habla de siguientes generaciones para ver hacia dónde va la variación geosociolingüística. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Hasta otra. Bueno, muchas gracias, Naya. Muy interesante. Había algunos detalles que se me habían escapado, me dan que pensar. Muchísimas gracias. Bueno, para terminar con el panel, la última que vamos a presentar, el video está grabado por mí mismo, y es la adaptación de de un léxico para que pueda ser utilizado con el programa Iramutec. Está titulada la comunicación, el análisis lexicométrico, el corpus y el diccionario previo, en el caso de la lengua vasca, y no me voy a extender más porque acabo de verla ahora. Ahora mismo lo paso. Ahí va. Bueno, quiero empezar. No sé. En cuanto lo pongo, pasa. Ahí va. Empezar dándole las gracias por la oportunidad que nos dan de presentar esta comunicación en la tercera edición ya del Comple, y felicitarlos también porque estamos hablando ya de la tercera edición. La presentación la presento en nombre de Aitor Iglesias, Naya Guzquiza y mío propio, que soy Juan Abasolo. Vamos a presentar sucintamente la adaptación que hicimos para que fuese utilizado en lengua vasca la herramienta para análisis de textos y cuestionarios Iramutec. La búsqueda es acercar la posibilidad de realizar investigaciones de corte lexicométrico con datos tanto recogida como análisis de datos textuales llevados a cabo en esta lengua. Nos parece que podría llegar a ser de interés en otros contextos bilingües como puede ser Paraguay. Iramutec es una interface de R para el análisis multidimensional de textos y cuestionarios. Tanto en nuestro entorno como en algunos países del Cono Sur, como pueden ser Brasil y también Colombia, está siendo bastante utilizado como una herramienta para el acercamiento a la representación social de algunas realidades. Como se puede apreciar en el gráfico resumen basado en los datos de publicaciones que aparecían en Scopus para el año 2020, la presencia de comunicaciones en lengua portuguesa es muy alta, principalmente desde el Brasil. Las lenguas que aparecen representadas en el gráfico se refieren a las lenguas de la comunicación, no las lenguas en las que fueron llevados a cabo los trabajos, ya que en inglés hay trabajos realizados tanto en portugués como en castellano, no como en griego, como en italiano, o en algunas otras lenguas. La lexicometría, ¿de qué trata? Raudamente. Busca un acercamiento a una parte de la realidad textual, a un corpus, utilizando técnicas y modelos estadísticos. Estos procedimientos necesitan luego interpretaciones cualitativas. Una vez que son señaladas ciertas características relevantes desde la perspectiva estadística, necesita volverse la mirada a los textos. De entre las diversas
técnicas de análisis lexicométrico, la perspectiva planteada por Reiner probablemente sea la más relevante desde la experiencia académica, y esto es porque, entre otras cosas, está bien valorada por las editoriales el conjunto de interpretación cualitativa de elementos señalados cuantitativamente con grados de significatividad asociados. ¿Y de qué trata específicamente el método Reiner? Yo lo llamo Reiner, también aparece mencionado como Alceste. Siguiendo la Bensecri, que en 1973 definía el entorno de un término en un texto, esto es el contexto, como la totalidad del texto menos la propia palabra del entorno, Reiner lo que hizo fue modelizarlo en el total de un conjunto, de un corpus. La modelización la presentó en 1983 con un método de clasificación de sentence hiérarchique, disculpen mi malísimo francés, y 10 años después presentó Alceste, una metodología de análisis de données textuales, una aplicación. La aplicación es una aplicación comercial que hoy en día creo que ya se ha dejado de comercializar, y se podría decir que principalmente en la academia fue reemplazada por el software libre y abierto Iramutec, y también Reinet. Hay dos posibilidades, por eso. La metodología, algunos la mencionan como Reiner, otros la mencionan como Alceste, siempre estamos hablando de la misma técnica. Para poder llevarlo a cabo hace falta un diccionario previo, un léxico previo. ¿Qué es? Hace falta disponer de un elenco ordenado de todas las formas plausibles de aparecer en el corpus en tal lengua. Hace falta disponer del elenco ordenado de las formas de la lengua. A esto lo vamos a llamar léxico, ya que en francés le dicen lexique. Tiene que estar ordenado de esta manera. Por un lado tenemos todas las formas de la lengua, por otro lado las formas, los tokens, por otro lado las unidades semánticas, los lemas, a los que se refieren o a los que pertenecen, y por otro lado el valor sintáctico que se espera que tomen. El valor sintáctico se puede utilizar como filtro. A la hora de dimensionar el tamaño que va a tomar entonces el léxico operativo en una u otra lengua, tenemos que tomar en cuenta características morfológicas de las lenguas. El gráfico que vamos a poner a continuación es un gráfico de dispersión, se presentan las traducciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en base a dos ejes. El eje X representa el total de las formas lingüísticas del texto en cuestión, y el eje Y el total de formas diferentes. Si pretendemos abarcar todas las formas, las lenguas aglutinantes, que son las que aparecen a la izquierda, van a necesitar léxicos más extensos que las lenguas prepositivas, que son abajo a la derecha. Dejé el guaraní, porque el caso del guaraní me desconcierta, como puede ser que utilice tanto menos formas únicas como menos cantidad de formas. Un compañero se aventuró a contarme que las características polisintéticas de la lengua lo podrían explicar. Agradecería si alguien me quiere avanzar sobre el asunto. Bueno, una vez que ya habíamos construido nuestro léxico, hacía falta ponerlo a prueba. Para eso creamos dos corpus. Por un lado, uno desde una perspectiva propia de la lengua vasca, para ver que los resultados fuesen coherentes desde una perspectiva de la lengua vasca, y por otro lado desde una visión de validez externa para comprobar el grado de equivalencia con los resultados en otras lenguas. El primer corpus está formado por la autodescripción del profesorado que precede normalmente al currículum vitae en la web de la universidad. Son más de 200 descripciones
siempre de profesorado de las carreras de magisterio en los 3 campos de la UPV. El ejemplo que aparece ahí, resaltado en amarillo, el texto de nuestro compañero Aitor Iglesias. El otro corpus, el segundo, es un corpus paralelo y multilingüe constituido por las cartas paulinas en inglés, francés, castellano y vasco. Está diseñado para poder responder a la cuestión de si los resultados serían o no serían equivalentes en las diferentes lenguas. El primer corpus, para comparar el desempeño de Iramutec en lengua vasca, lo primero que hicimos fue no utilizar nuestra herramienta para ver qué era lo que aparecía. Ahí podemos ver que los términos más relevantes son la conjunción y, los verbos auxiliares da y du. No parecía que iba a ser relevante lo que se puede conseguir con esto. Aplicamos nuestra herramienta y sí se ve como la más preponderante de todos es Scunza, que quiere decir educación. En Scunza aparece en el total del corpus un total de 487 veces, pero bajo 12 formas diferentes, que educación en castellano probablemente necesitase una sola forma a detectar. Habla esto del tamaño del léxico que tuvimos que generar. Además, vemos en posiciones relevantes Universitatea, universidad, y Kerketa, que quiere decir investigación, y Irakasle, que quiere decir profesor. A esta base de datos ya lematizada se le aplicó el análisis de clasificación descendente del método Reiner basado en los contextos lexicales y se detectaron 4 ámbitos de descripción. En colorado las publicaciones y las comunicaciones que aparecen abajo. En celeste arriba la actividad científica, los profesores hablan de su propia actividad científica. Y en violeta y en verde, primero la actividad docente y segundo el recorrido académico en el que fuimos formados. Estas dos últimas que se ven entrelazadas es de esperar que pase en facultades especializadas en la formación de docentes. Habría que ver qué pasaría con otros corpus similares. Con el siguiente corpus, con el corpus multilingüe y paralelo, se utiliza el mismo tipo de técnica. Vamos a pasar estos primeros pasos y para cada uno de los módulos del corpus se definieron algunos ámbitos de descripción. Y en base a esto, creamos un análisis de clúster jerárquico ascendente para determinar cuáles fueron los grupos más similares entre sí. Lo que presentamos son las nubes de palabras de estos 4 grupos, de los más representativos. Sin intentar ser exhaustivo, vamos a mostrar algunas equivalencias. Edan quiere decir beber, Jan quiere decir comer, Sasijanko quiere decir ídolo, más relevante en inglés y en francés, Aragi quiere decir carne, más relevante en francés, viande, Escañi quiere decir ofrecer, Opari, sacrificio, que bueno, se pueden ir viendo por ahí. Para apreciar gráficamente las equivalencias, en el siguiente gráfico que viene a continuación se presenta la distribución de las formas vinculadas a los 10 temas más relevantes en cada una de las lenguas. Cada fila representa un módulo, un subcorpus en una lengua en particular, y cada raya negra la aparición de una forma asociada a los lemas definidos. Se puede ver que sí detecta una gran cantidad de coincidencia, aunque de ninguna manera esta es total. Nos queda corregir algunas incongruencias que fuimos detectando y que no no queremos poner el foco sobre eso, no son tantas. Nos falta adaptar para el uso de nombres propios, que es importante en las lenguas aglutinantes, y comenzar a difundirlo y utilizarlo para lo que vamos a hacer, utilizar la plataforma Open Science Framework. El nombre de Naya Eusquiza, Aitor Iglesias y mío propio, Agullé. Muchas gracias. Es que recasco. Bueno, muchas gracias por todos los que estuvieron escuchando nuestras presentaciones. Y ahí agradezco en nombre de todo el grupo. No sé, estoy viendo, no estamos en hora.
No sé si que nos comente la gente de la organización cómo proseguir, porque creo que para preguntas no estamos. No sabría a qué atenerme en este momento. Buenos días. Ahí va. Uno de los aspectos más interesantes de los estudios de la variación diatópica es la determinación. Bueno, no sé ahora a qué me tengo que atener. Buenas, ¿qué tal, profesor? Estamos los integrantes del siguiente panel listos. Si es que le parece, entonces continuamos nosotros la transmisión. No hay problema, creo que yo soy el moderador del siguiente grupo, entonces me podría pasar ser anfitrión de la reunión. Sí, doctor Fernando. Querría hacerlo, no sé si lo puedo hacer. Hola, hola. Hola, Profesor bueno. Fernando. ¿Qué tal? Yo soy la profesora Lourdes Morel, estoy como anfitriona de la sala. Ah, ok. Si es para compartir pantalla, tienen la posibilidad de compartir sin inconvenientes. Bueno, muchas gracias. Y el acceso a las personas les voy dando a medida que vayan solicitando. Bueno, gracias. Entonces estamos en este orden. Voy a... Un momento. Está entonces, profesor, muchas gracias. Muy buena su presentación. Entonces empezamos, creo, con el panel 4, Teaching English in Global Context. Vamos a estar... El vasco, la mesa está escuchando estudios sobre el vasco, de los gente que vive en la frontera con Francia. Ok, la compañera se le abrió el micrófono, está bien. Entonces vamos a estar presentando en este orden, Incorporating Interjections to Facilitate Conversational Flow, por Aida Rodomanchenko, Counterbalancing Content and Language Integrated Learning, de Alberto Roja, Implementing Actionable Gamification Design in ELT, Fernanda Esquivel, Introduction to Language Assessment, Natalie Kuhlman, Building Relationships with Language Learners, Stephanie Montiel, y Teaching and Engaging Adolescent Learners, Vicky Ariza. Entonces, este es parte de nuestra serie del panel del libro Teaching English in Global Context, Language Learners and Learning. Cada integrante va a estar entonces presentando su capítulo, ¿sí? La división, que sería en qué división del libro se encuentra, y el tópico. Y una presentación de 10 minutos sobre su tópico, ¿sí? Entonces, voy a darle el acceso a la compañera Aida Romanchenko. Welcome, Aida. Are you ready to present? Me? Yes. You're, okay. Yes, you're first. Aida, sorry. Yeah. Aida, I am, but I didn't think that I was the first one because I thought that the moderator was going to speak first. Okay. It's okay. I can go first. Well, the thing is that the order is different, changed now but as you fit. And I sent an email. Let's maybe. I'm just in the process of uploading the presentation to Google Drive so that everyone has a link and I can share it with you. I have some problems with my PPT right here on the computer, so I'd really appreciate it if you can start first and I will continue. Very good, no problem. Okay. Alberto, are we ready to present afterwards? Yes. Okay.
Fernando? Yes. You have my slides, I believe. This is Natalie Kuhlman. And Hello, can you Natalie. put them up? Yes, I mean, when it's my turn? When it's your turn, you want me to, okay, no problem, I can do that. Yeah, I couldn't figure out how to upload them. Sorry. You can share your own slides, so you can control the timing of your slides and everything yourself, so it'd be easier. Natalie? Okay. I don't know how to upload them. I mean, I can do them from my desktop, but I don't know that you would see them then. Yes, we will see them. I will help you with the process to sharing your screen when it's your time then. Okay. Thank you. No problem. Very good. Let's begin. Fernando, if you want me, I can do that. I mean, yeah. You can go first. So, I mean, if you want me, I have a presentation I can do as well. Very good, Alberto. Yes, you can go first then. No problem. Thank you. I just, so hi everyone. I'm here, really happy to be here, honestly, in this third Congress of Applied Linguistics of Paraguay. My name is Alberto Roca. I'm a teacher. I come from Cuba, but I've been here for over 10 years. I teach in school, in a bilingual school, at the Stanley Fidelio Ortiz English language school, and I teach in the college as well. Good. So I'll be here today. Sorry. I'll be talking to you about CLIL, which stands for Content and Language Integrated Learning, especially about the advantages and disadvantages. And I think the presentation has two purposes. So on one hand, obviously I'm going to talk to you about CLIL, and then on the other hand, I'm going to, give me just a second. Yeah, can you see my screen? Yeah, good. I think that I'll be talking about CLIL, obviously, the advantages and disadvantages, the benefits it has, and also the challenges, especially in the global context in which we all are immersed, and we teach English as a foreign language. I want to thank all the people that have made this Congress possible, especially Susan Spezzini and Valentina Canessa. And I see Fernando here. So I thank him as well for moderating and everybody who's actually here. So let's get started. The chapter, my chapter in this book is actually number 26, and it belongs to the division of content and language integration. Good. And as I said, I'm going to be talking about the benefits and also the areas of, the challenges that CLIL presents. So English, being at its peak as a global language, is being studied across continents. And we all teachers we have been trying to figure out the best way to reach out to our students and to make that learning possible for them. CLIL has been around since 1994 as a model that basically integrates language and content. So the name, language and content integrated learning. It's a model that has a dual purpose. One, teaching the content, and second, teaching the language to learn that content. It was first used by David Marsh in 1994 in Canada and described by Coyle in 1999. So what is that exactly? What is CLIL exactly, and how is that applied, and why should we apply that, and why is it so popular in Latin America, in the USA, in Europe, in Asia, the context? And I must say that in the context what I teach here in Paraguay, obviously, English is the language of instruction, but English is not forcefully the language of instruction everywhere we go. So CLIL means that a language that is not the student's mother tongue is used to teach some content that can be social studies, can be bio, can be economics, whatever. But it doesn't necessarily have to be English. So let's get a little bit deeper into what this is. Fine.
when I think about this, think of the work that translators do, and some of you may say, no, that's not true, but anyway. Okay, you get some work, you have to translate some material, you want to read an article or two obviously in the target language about the same topic, so you get familiar with the topic before you start with the translation work. So you get familiar to the topic, to the vocabulary, to the terms, the terminology in general, and the tone. So CLIL does the same. It's actually embedding the language in content, embedding the content in language. So we provide students with material, that they have to learn, for which they have to develop content. So there are high-level thinking skills involved, but also there is language development at the same time. So COIL described 4 main pillars, and they are communication, cultural awareness, cognition, and content. Good. If I'm going too fast, I guess we have some minutes at the end for questions and things like that, right? I guess so. Okay, and there are a few presenters. So these 4 pillars, are the ones that characterize the implementation of this language and content model or approach, if you want to call it. Among the benefits that those main pillars imply, we have communication, we have cognition, high-level thinking skills, we have achievement. We also have, a wide array of material that obviously motivates students to learn more. If we compare this to traditional English as a foreign language classroom, in which obviously the language is spread across a number of different topics, but never, as deep as what CLIL does. So you get a, piece of material that can deal with, different kinds of crimes. And then you have a situation, the listening, video, reading, whatever you do, the vocabulary. But CLIL, spreads a number of different subjects for the students. It is normally used in schools because time is needed, obviously, to develop these subjects and that all that it takes. There's also the constructivist approach in place, and I'm not talking about a different approach. So what we know already about the Bloom taxonomy, for example, about the implementation of the use of realia in charts and different resources to teach a language, and to convey the meaning of the content are used as well. Okay. Now, some of the challenges that we have how can I say that? The literature says, or describes, and we agree with, are, for example, language accuracy is not as sharp as it is in traditional models. Content usually outweighs language, and that's the main reason why language precision, for exactness, for correctness, is not there. And finally, training, pedagogical training might be poor, an area to be enhanced. What does that mean? That usually more time is devoted to content. Because we have a syllabi, we have syllabi, we have a syllabus, we know that. We have to accomplish, we have to grade, we have to prepare for the final exams, and we have little time, to be honest. So that means that language accuracy might be one of the weaknesses of this model, right? Now, what we can propose is not only activities, for those students that might be considered weaker than others, but language activities in order to enhance pronunciation, intonation, rhythm, pause. Usually, as I said, content is actually the priority, and answering questions about the content is not hard for the students who have been listening to English since kindergarten. Now, precision in that language is sometimes a problem. Pedagogical training, as we said, I might be an amazing teacher to teach English as a foreign language, not to teach economics and English, and I think that I've been there, so I know exactly what that is, and I know why I'm saying this. Cultural exchange for the students might be really useful. We think, we said at the beginning that CLIL fosters language,
yeah, language awareness and also cultural awareness and social cohesion. But the context that we find, for example, in Paraguayan schools classrooms is not the same that you can find in Europe. So the cultural diversity not being the same, cultural exposure as extracurricular activities might be a good solution in this area. Now, remember, content and language integrated learning, that's the basic meaning, first used by David Marsh, 1994, really popular today, especially in Europe, the USA, Latin America. It does increase motivation. It fosters cultural awareness and social cohesion. Okay, it teaches content and language at the same time, but it does have a couple of challenges to address. Now, let's say some kind of actions that could be taken are, for example, some of the activities that I mentioned before, intended to provide more precision in language as the student, learns the content. But this is not only because they need to be, how can I say that, accurate in the language, that is a must, but also because that makes the student feel more confident. When they have, for example, a debate competition, that not necessarily is about any content, but the use of English has to be sharp, has to be effective, I mean, apart from the techniques that debate takes, for example. And yeah, the cultural richness. Marsh said, the professor that, David Marsh, English, the first used CLIL, 1994, he said, I haven't seen, I mean, he said two things. Okay. People say that CLIL is just a way to learn English. I think it's a way to make people aware of who they are and also the world around them on one hand. And by saying that, he said, I mean, he just threw away that cliche of CLIL or any other model to learn English. But learning English is actually just the first step. Okay, fine. I think that before I finish, I should talk about the four main pillars that we all know, in which education is based, according to UNESCO. And they are the fact that students must be able to learn how to learn, they must learn to collaborate, they must learn to coexist, they must learn to apply. CLIL, I know, can foster all these pillars at the same time. And when put in practice correctly, which doesn't mean reading the student book of a given subject, but teaching a subject in a foreign language, it does foster these four pillars. Now, on the other hand, there is something right below that says the professional subject area training that should be promoted, something that we'd like to point out. And finally, other extracurricular activities in order to make the students better English speakers, in this case, users, make them feel more confident, develop other skills, by learning English. I think this can take a little bit of time, obviously. That means that the syllabus maybe have to be stretched, but we believe it's actually worth doing. And these are some of the, how can I say that, materials that I used in this. I mean, not only in the presentation, but also in the chapter book. I thank you very much. And I don't know if you have a few minutes for questions or something like that. Thank you, Alberto. Excellent. So, yes, question time. If anybody wants to make a question. Okay. So I was thinking, like, can you use this to use for math classes, for instance, or psychology classes? Yeah. Content integration. As long as it is. As long as it is in English, for instance, here in Paraguay. Or a foreign language. For a foreign language. Excellent. Yeah. Okay. Very good. Thank you. Thank you, Alberto. You can stop sharing your screen now. So I'm going to go next, and then thank you, Alberto, for buying me some time. Very good. So after me, then who wants to go next?
Aida, very good. Aida, then you can go next, and then we check the other people. Very good. So continuing with our book panel series, Teaching English in Global Context, my division is Content and Language Integration as well, Chapter 27, Actionable Gamification Design in ELT. My name is Fernanda Esquivel. I'm from Paraguay, and I teach at the Instituto Superior de Lenguas. So gamification is commonly defined as the use of game elements in non-game contexts. Like many of us are introduced to this concept when we implement game-based learning activities in our classes, and gamification is taking that fun one step further. So gamification in English language teaching, in this chapter I try to combine this with motivation theory, which is self-development theory, which has implications for motivation and education as well. And I also use a theory of design, right, to try to design these classes and use these elements to help with gamification. And well, it's actionable because I think that you can really learn from these examples and try to purposefully use these tools, especially if you focus in the narrative. So the introduction, this is the introduction section of the chapter that I call discovery as well. So we're going to talk about game elements. So game elements are dynamics. They correlate to emotions. These are, the first one we talked about, narrative, also relatedness, and some others. I need to check this. Game mechanics. So this relates to feedback. This has to do with challenge, competence, chance, cooperation, win states, and rewards. And player types, they propel the interaction, right? And these are, we have 4 player types: the socializers, the killers, the achievers. Let me get this, there's so many. And the explorers, right? So we have 4 player types. And the game phases. Game phases establish win states and flow, right? So these are discovery, onboarding, scaffolding, and endgame. Well, I have gamified this chapter by adding a game phase to one of the main sections of the chapter. So the introduction section is paired with the game discovery, the game phase of discovery, the background section with onboarding, major dimensions with scaffolding, and pedagogical applications with endgame. So the next one is onboarding. So I'm going to talk about a little bit about user experience design. So design is when we use design in our work when we try to evoke something beautiful and something useful at the same time. So we can think of ourselves as designing classes, gamified experiences for our students. So we are actually student experience designers in our classrooms, and we want to explore the best ways to use this tool, right? So what can we actually gamify in the class? So we can gamify basically everything in our classroom, from lessons, activities, classroom management, student behavior, soft skills like leadership, critical thinking, growth mindset, and many more. And if we put them all together, right, by a common theme and dynamics, then we can gamify the whole term, the whole class, right? Very good. So the next section is major dimensions. So this corresponds to scaffolding. Actionable design is about using these ideas of motivation and game theory and design theory to design experiences that
really help our students. And the first thing that we have to take into consideration is motivation. And according to SDT, motivation can be perceived by our students as more controlling or more autonomous. So more controlling forms of motivation includes punishments and rewards. But how do we use a more autonomous form of extrinsic motivations? Because we cannot help it. We're always gonna motivate extrinsically, but we don't need to use points and rewards every time to motivate. And what I'm gonna argue here is that when designing gamification, when designing games in your class, a good way to think about it is using autonomy support. So autonomy supportive techniques actually lead us to the light side of motivation by not undermining the intrinsic motivation our students have already. So how do we do that? By providing rationale. These are reasons why they should engage in the class, in the game, clearly stating, right? And how do we do this in our gamified lessons? By the element of narrative. Narrative is the element that gets us to care and to be invested in the story. The other autonomy supportive techniques is choice. This is by providing, of course, involving our students in the decision-making process. And this also narrative can allow for choosing quest, side quest, challenges, and so forth. The next one is exploration. This has to do with endorsing the students' interest, and by narrative can help us in this sense. All right. By allowing students to negotiate, right? To negotiate with the teacher, right? So they want to explore certain ideas, or they also can negotiate with bargain with other teams, and also, yes. So and the fourth one is self-initiation. So encouragement for self-initiation endorses students' interest via structured progressions towards competence satisfaction. That means levels and so forth. So all of these ideas can be wrongly associated with only giving points and badges and things like that. And those things we know toward intrinsic motivation. So we have to use them carefully, right? Without support, they by themselves, they do little, right? So we want to tap into your students' brain share. That means Karakap said in his book, the goal is to create a game in which people want to invest brain share, time, and energy. And we all know how brain share is a very precious commodity for our students and in our class. So therefore, I want to invite everybody who wants to try gamification to start small, right? And to keep a beginner's mind, to accept your students' input and try to incorporate it into your class. And so gamification is a full experience rather than a little bit-sized game. Like, for instance, if you do game-based learning, tic-tac-toe, that's just a little game. Maybe you apply some language, but it has a win state and it's very short, right? So gamification is rather a whole-encompassing activity with themes and dynamics that carry on activities and games and mixes all of them together. So in the pedagogical applications, this is the last part then in the section, most relevant. So I'm talking about the game element of narrative. So the game element of narratives allowed us to do many things, but we have to be creative. A good thing to think about it is you have to come up with a narrative that
catches you as well as your audience, which is your students. So you have to think up a narrative that you feel comfortable, because you're the first one who's going to have to sell this idea to your students, right? And I propose creating a company. For instance, I like education, I like coding, I like business. So my interests are some of those. So I try to create then a corporation about teaching English, and they also recommend that you use BHAG, that's a big, hairy, audacious goal, to determine the slogan of your company. So, for instance, I thought that a good slogan for my company, which would be EduCore, for instance, would be El Meta Meta, gamification by gamification. So trying to gamify a very short presentation on gamification here. You can do this with your students as well. So let them come up with their own company, with their own behalf for their company. So maybe you can get a better sense of how to merge those two ideas together. And also you can support your gamification with board games. Monopoly offer an excellent narrative. You don't need to use exactly that, but it's you want to dominate the real estate market by driving others into bankruptcy, but it's fun, right? So, and also various dynamics that you can use there, right? So the key concepts to remember, so that was the last part. The key concepts to remember are then game elements. So all of these dynamics, mechanics, phases, and players help us design very good classes, gamification classes. The main aspect is narrative. We are also supported by self-development theory that has implications for motivation. And we went over some autonomy supportive techniques. And the main thing is the student experience, right? So I put this discussion and taking action. Do you think participation points help with autonomous motivation? Are such points fairly and unbiasedly given, like participation points? What about grades? Can you think of something to replace participation points and grades? And to take action, incorporate game-based learning and try to, get inspiration from board games or any other game that you find to start feeling if you can incorporate this into their lessons, right? So this is a gamification framework that I very much like. It's from Yukai Cho. It's called the Octalysis Gamification Framework. Class Dojo is a classroom management tool application that you can use with your students. It works great for young children, but adolescents like it too. Adults, maybe not so much. And this is the page for SDT, Self-Development Theory, their side of applications in education. And these are some selected references. Hope I didn't pass over the time, so went over the time. So questions? Yes, thank you. There we go. Very good. Aida, are we ready? Yes, absolutely. Let me share my screen. Okay, do you see the first slide? For some reason, I hear myself. Yes, I'm going to, everybody has to turn off their microphone if they're not talking. Is it better now? Is it better? Yeah, okay. Well, thank you for the opportunity to present at the conference, and thank you for giving a chance to contribute to the book, to the course book, I guess, for students. Today I'm going to talk about incorporating introductions to facilitate conversational flow. But before I start, I'd like to ask you
Just 2 simple questions. And if you can use the reactions, just raise your hand so that I can see, or wave your hand at me if something is true about you. So, have you ever been in a situation where you lost your train of thought when you were asked a question midstream of saying something, and like many others, struggled to keep back on track? Yeah, me too. Good. And the second situation, which you can relate to, a person is trying to get a word in edgeways, but fails to step into the conversation because either they are too polite to interrupt or simply lack pertinent skills. Is it true about you? Well, sometimes it's true about me because I'm too polite to interrupt, and sometimes I simply do not know how. And today I wanted to talk about with you about the interjections and give you some understanding why I came up with this idea and why I decided to research this issue. I lead courses both at the university and at high school, and I noticed that even when my students have enough language to put the ideas across and somehow organize the arguments in an effective and in a very persuasive way, they sometimes still struggle to maintain their train of thought, especially when they are being interrupted. And it doesn't matter whether they're using the English language to hold the conversation or they're using their mother tongue. So this revelation was not a positive one. It actually floored me, and I dived into the literature to find a way out, because I truly believed that someone had already done something, and I can utilize their expertise, I can utilize their experience, instead of reinventing the wheel. But shocking though it may seem, I couldn't find anything consistent, just some tidbits of information, some nice ideas here and there. And it turned out that students are rarely taught strategies for managing conversations or the use of interjections, either in an EFL classroom or in their own native language. And if we're talking about the EFL classroom, interjections do not usually appear in an EFL course of study. Often that happens because they are neglected as a linguistic category. Yet interjection strategies are the ones which basically enable learners, enable us in our everyday life to participate effectively in interactive conversations. They might also help our students to perform well on international exams and different multicultural professional events like the one we're having with you today. So I took it upon myself to help my students, just my students, to become effective communicators. And I came up with an idea of a few activities. I borrowed some of them definitely from the literature, but I tweaked them. I tailored them to the needs of my students. And I tailored them in such a way so that I explicitly draw the attention of my students to the phenomenon of interjections. And in a couple of classes, in a couple of consecutive classes, it is possible to master the use of interjections in daily conversations. So, when we talk about interjections, what are they? In conversations, interjections can be short, sudden expressions of emotion, like, oh, no. So, and in this way, they serve as fillers. And when we talk about interjections in such a way, students do not usually usually pose difficulties for English learners. Students do not struggle with them. However, learners are definitely challenged during conversations where other speakers use interjections to interrupt them, or to interrupt themselves even, because sometimes when we talk, we tend to interrupt ourselves. And this interrupting function is reflected in interruptions
or interventions. And you see those two terms on this slide. They were coined respectively by Farr and O'Connell and Cowell in 2000s. So when we participate in conversations, we have a clear goal. And normally it's either to get information or to share it. Moreover, we strive to express ourselves and to make a difference with our views. So basically this means that our daily conversations might be planned, they might be unplanned, but nevertheless they tend to be co-constructive. They contain turn-taking techniques, and you see them on the slide. They contain interjections, back-channeling, multiple overlaps, and some other types of interruptions. Even though these elements are part of normal conversations, they do not occur randomly. So participants normally, unconsciously, understand an array of culturally specific signals, both explicit, and if we talk about explicit signals, these might be questions, these might be adjacency pairs, and some implicit signals, for instance, pauses, including some awkward pauses when they wish someone to step in to save them from embarrassment. And basically, the more informal a conversation is, the more its participants tend to interrupt and back channel, as well as complete each other's turns. And depending on the familiarity with each other and the conversation's format, participants might use both polite interjections and intrusive interjections. Nevertheless, as any natural conversation presupposes topic management, when speakers are interrupted, they might compensate for interjections. They might use those interjections as a springboard to recoup and resume with the dynamic, what they are talking about, or they might switch topics completely. In the chapter, which is devoted to interjections, I basically go from covering some implicit rules which underline turn-taking and the use of interjections in conversations. And I also come up with some hands-on tips and tricks and techniques, how those interjections might be approached, how they can be used in a classroom so that they follow both the norms of politeness, the norms of register, the norms of culture-specific norms. And basically, the chapter provides readers with some effective strategies, because there are some effective strategies which might be used to deal with interjections, and some role-play activities which might help students to master the skill of dealing with interjections in the in the comfort of their classroom. So basically, you see the key concept on the slide, but what I should add is that when we teach something explicitly, when we draw students' attention to the phenomena which exists, and if we talk about strategies, speaking strategies in general, and in dealing with interactions in particular, if we draw the attention to how to deal with them in an EFL classroom, they might transfer those skills into their own native language, and vice versa. They start noticing the techniques which they use in their mother tongue and transfer them into the second language. Some ideas how you may start thinking about interjections and deal with them in an everyday context. So self-reflection. While you're talking to other people in your native language or in English, you might mentally jot down how prone you are to interrupting others. You might also note some specific context and strategies which you use in each language to cope with interruptions or interjections.
while watching some live talk shows or maybe interviews or simply going through YouTube, you might also encounter people from different cultural backgrounds who are talking to one another, who tend to interrupt each other, and the way that they do that. And you will definitely note that people from different cultures do it in a different way. Some are more comfortable with longer pauses, some are less comfortable with them. Some tend to interrupt you and like without any functional language. And for them, that's okay. And they will be more tolerant when you interrupt them. Some prefer not to be interrupted at all. This is very important to notice, especially if you are working with students from different cultural backgrounds. And last but not least here, you might also have a discussion, for example, a roundtable discussion with your colleagues, with your students, and on a controversial issue. I normally have them on censorship, on stereotypes, some issues which do not have the correct answer. So where multiple viewpoints are possible. And we used to record those discussions. Basically, when you record them, you may later watch them or listen to them and note the frequency and quality of interjections, both at the beginning of the discussion and closer to the end when it becomes more intense. And you might identify the strategies people use to deal with interjections, and you also use to deal with them personally. So while preparing for this talk, I guess we were all asked to answer two questions. The first one is how we came up with the idea for the chapter, and I do hope that I answered that question. And the second one was how it might come in handy, how it might help future English teachers in Paraguay and around the world. So when it comes to teachers, I believe that we cannot teach our students something which we do not know ourselves. And that basically means that we should start with ourselves. And in this chapter, you may find some tips and tricks on how to deal with interactions. And I do hope that if future teachers who go through this chapter get an insight on how to become better communicators, on how to help their students to become ones, or even simply they will get motivated to try something new, I consider that this chapter was worth writing and the experience was worth sharing. Some resources, and here in this slide, on this slide, you may find some resources if you want to expand further. I think the slides will be available to everyone and the links are clickable. So if you want to do that, you may go through them and learn a little bit more about interruptions, both from the linguistic perspective, from the psychological perspective, and how we can utilize them in our daily conversations. Well, some references, and basically that's it. Thank you. Thank you. If you have any questions, I'm happy to answer them. But I'd love to do that in English, not in Spanish, because I didn't have practice for a very long time. Very good. So interjections in Spanish are not that different, probably, or probably very. So questions? Very good. No. Good. Thank you. Thank you for listening. Thank you for the attention, and thank you for offering a chance to participate. Very good. So we have next Natalie, and who else is here ready to present? Stephanie? Me, Vicky. Vicky, very good, very good. So let me see if I can present Natalie's work. Are you ready, Natalie? Yes, but I need to know how to share my screen. To share screen, I haven't done it in a long time. Very good, very good. I can help you. So you can see a compartir share screen green icon on your Zoom screen. Right, got that. Click that one, and
choose your PowerPoint presentation, and then we all see it. Can you see that? Not yet. No, not yet. Okay. Let me check. I'm obviously doing something wrong. It's a green button that says share screen. Yeah, I got that. And then you have to choose, you have to have your PowerPoint open in your browser, in your computer, in your Windows. Yeah, and it's going to give you a few options where to choose, and you have to choose your PowerPoint presentation, and then click on share. It's not, I am challenged. Very good. I'm gonna look for your presentation. Is somebody else ready to present in the meanwhile? So I can... Justamente, disculpe, voy a hablar en español. Sí, cómo no. Entre mis documentos tengo la presentación. Si les parece, comparto. Gracias, gracias, te agradecemos. Un ratito. Fernando, can we do it through chat? Can you tell me what to do? Yes, our COPLA moderator has your presentation. She's going to present it for you to read it. Okay. So she's opening it for you right now. Thanks. Oh, great. Thank you. Thank you. ¿Ahí ya pueden ver? Yes, we can see it. Can you see, Natalie? Yeah, I can see it. It's too large. So only part of it will show. Can we make it smaller? No, we cannot make it smaller. You have to move away the things that are impairing the view in your screen, and you can also close the image, the video feed. Okay. Yeah, I don't know if all of it will show. I can't move it further away. It's already against my wall. Okay. Maybe we can not. Oh yeah, I think it'll be okay. You can see it. I think it'll be okay. So first of all, I want to thank Valentina and Susan for inviting me to participate in this project. I've known them both for a very long time. I'm a professor emeritus. That means I'm retired at San Diego State University here in San Diego, California, where it's a very nice sunny day. So you're going to put the next slide up? Yeah, thank you. My chapter is number 46, and the division is assessment, and my topic is Introduction to Language Assessment. And as far as how I prepared for this, next slide, I taught language assessment at San Diego State for approximately 29 years.
As a matter of fact, Valentina was one of my students. And Próxima. Thank you. So, as I said, so first, why is it important to assess your students? That's fairly obvious, I think, but of course, but you need to know if what you have taught has been learned and can be used, and what that means. You and your students also need to know how they are progressing, obviously. Also, you may need to assess to place your students in, for example, beginning, intermediate, or an advanced course, or a special course in writing. Also, you need to see their overall achievement for a variety of reasons. Sometimes you need to compare all the students in a certain grade or in a certain level or even across a country or the world. So what do teachers need? There are a list of, the next slide, please. So there are a lot of key terms you're going to run into when you're learning about assessment. And there are a lot of different ways of defining them. And I'm only picking out a few of those that I cover in the chapter. First of all, what is assessment? I use Anthony's definition from 1991, merely it's gathering information. Accountability usually looks at groups of students, not individuals. And I'm sure you're familiar with traditional assessment, multiple choice, true, false, and other forms. But also, and for me more importantly, is performance-based assessment, which shows what students not only know about and can do on a multiple choice test, but can use language in a variety of ways, such as in essays, group projects, journals, portfolios. Then there's performance-based, I just mentioned performance-based assessment. There are rubrics and grades, different ways of performance-based assessment uses rubrics most often, which it shows a variety or a range of knowledge. Grades are more yes or no. And another two terms that are very common are validity and reliability. Validity, in essence, is knowing what you test, whether it is supposed to, what is it supposed to test, sorry, excuse me. And reliability is knowing that it happens if you give it more than once, if you give it on 2-week radius, it's going to be reliable. It's going to give you about the same results. I think I skipped norm reference and criterion reference, and that's simply half pass and half fail on a bell curve we use, and a criterion reference test such as the TOEFL or the IELTS, everyone can succeed, which is what you want. Next slide, please. Okay, and this chart shows you examples of these different approaches of traditional versus performance-based assessment. You have on the one side knowledge and facts, and that's usually done with multiple choice, true, false, short answer, versus performance-based, which is how language is used. Traditional, again, is objective. It's right or wrong. Subjective gives you, particularly say on a rubric, it gives you a variety of levels of achievement. Traditional, receptive versus productive. And receptive, again, is recognizing, again, the example of a multiple choice test. Productive means you actually have to use the language to do something. And that might mean things like essays, journals,
something that you actually go out and do. Listening and speaking in small groups is another one. In traditional, you have discrete skills. You're looking at specifically pronunciation or grammar. And integrated, you go through and, for example, write an essay and then read it to a peer or to the class. Then you're using language, listening and speaking. Grammar, pronunciation, and spelling can also be assessed out of context or in context. So integrated skills. And then there's overall mastery versus process and product. You learn more from seeing a draft of an essay than you do from just seeing the final product. Next, please. This is taken from a recent article in Education Week and looks at 4 different ways of grouping assessments. So first of all, in this chart, you see universal screening assessments. These are often used for large-scale accountability. For example, comparing Paraguayan students with those from other countries. There are diagnostic tests to indicate where students should be placed, for example, beginning, intermediate, or where they are struggling. In progress monitoring, you are looking to see if students who are struggling in a certain area are being helped. Finally, the proficiency, academic language proficiency assessments show how close students are to meeting certain benchmarks. For example, objectives, standards, goals, or the end of projects. Next. Next, please. Next, there are some basic concepts to remember. You need to know the kinds of issues that can affect students when they are assessed, whether it's formal or informal. There are psychological issues, for example, anxiety, fear of testing. That's huge, depending upon the reason for the testing. There are political issues, not at the student level so much, but still maybe, for example, put pressure on students. And that could be parental pressure. You get a better grade or you're not going to get your car this week. It can also be pressure to reach a certain level in language so that you can enter university. Next, please. So, I'd like to suggest some discussion questions. First, is testing a good thing? Why or why not? In your situation, what are the purposes of assessment and who decides? How do you know your students are learning? I've mentioned traditional and performance-based possibilities, but there are many others. And finally, what do you know about assessment and what do you want to know about assessment? I suggest that most of you know about those traditional forms and also many of the performance or integrated forms of learning. But these are just some ideas to get you started on talking with your colleagues, with your few other students, etc., about what could be talked about. Next, please. So what do you know and what do you want to know about assessment? And why do you do it? Because you use it every day. Because it provides feedback. Because it affects your teaching and your students. Obviously, you need to have feedback for yourself and your students, but also you use assessment formally and informally every day. Every time you ask your students a question, you're assessing them. You also need to know all that affects your teaching and your students' learning. We need to know where we're going, goals, to know how to get there, curriculum or syllabus, and of course to know when your students have arrived or where they are along the way. Next, please. So here are some key references.
I want to look at a few of them. The first one, Arter and McTighe, is one of the best ones I know, even though it's 20 years old, on how to score rubrics in the classroom. Gives you a lot of really good ideas about how to write them, how to evaluate them. Next, pretty much anything that Christine Kuhn does, but in this particular specific one, it's not listed here. Oh yeah, I did. It's not listed here, I'm sorry. Is her book with Keith Falsey and Nancy Hubley, Assessing English Language Learners. It's very clear, it's very informative, and very helpful. It was published in 2010. The same goes for Margot Gottlieb, which is also unfortunate. Oh yeah, here it is. It's right here. From 2006. She does something similar to what Christine Kuhn does in the Assessing English Language Learners. And Margot focuses a lot on language proficiency in academic achievement. And then the last one is Mike O'Malley and Lorraine Valdez-Pierce. This is written 25, almost 30 years ago. I used this in my classroom from 1996 until I retired about 15 years ago. Authentic Assessment for English Language Learners. It covers almost all the key areas. It gives a lot of suggestions for how to use it with your students, and it's just a wonderful text. I tried to convince Lorraine Valdez-Pierce to do another edition of it and make it more current, which she still hasn't done. Mike O'Malley, unfortunately, passed away many years ago. Next. Siguiente. I think that's it. Creo que yeah, that's the one. And if there's time, then I'd be happy to answer questions. I apologize for not being as organized as I ought to be. It's partly because I retired 15 years ago. Thank you, Professor. Thank you. So questions? I do have a quick question then. So what do you think about high stakes tests, standardized tests? Is there a way around it? A lot of backlash. Some people say it's only good for gatekeeping. Some other people say it's do more harm than good. Absolutely. It's an excellent question, and I didn't include it here, but I think it's in my chapter. High stakes testing, to me, I don't like assessment, period. I like informal assessment. I like performance-based assessment, but high stakes testing where you don't get into university or you don't pass a class or any of the other major reasons you brought it up. Performance-based assessment tells you what students know and can do. High stakes testing tells you how much anxiety or how much testing fear will affect the results. I have a close friend. We ran a project in Mexico for a number of years, training bilingual teachers there. And she has total test anxiety. It's like having white coat anxiety when you go to the doctor. And she fails tests. She wanted to enter our doctoral program, and she was just frightened to death of taking the graduate record exam. And she scored very badly. We had to argue with the dean and our joint program with Claremont College in near LA. It was a joint program to let her in. She became, we hired her in our department when she finished. She is now the vice president for, I'm trying to remember the title, it's for diversity at San Diego State University. Test anxiety and high stakes testing are okay. Yeah, I can see that. Good things that we can go around it, and some schools, some universities can accommodate people with those conditions, right? Thank you, Natalie. For time's sake, I'm gonna give the floor to the next presenter. Thank you very much. Thank you, and thanks for your help. You're welcome.
Thank you, Aida. Who is next, Vicky or Stephanie? I can go. Thank you. All right. Good afternoon, everybody. Good afternoon. All right, so I guess you can see my screen. It looks like some puzzle pieces. So yeah, this was actually a really fun project contributing to this. I've never done anything like this before, and then getting to read everybody else's abstracts and listen to their ideas was really pretty amazing. So I just love the collaboration that went into this project. So I wanted to discuss how important it is to build relationships with language learners, because we can't just walk into a classroom and expect to teach kids. It doesn't matter how old they are. We've got to show that we're invested in them, and then they become invested in us in our classrooms. So I'll talk a little bit about the development of the chapter, the sections, and its use in language teaching, hopefully for the future. But if you guys want to participate real quick and put in the chat room, name a country that you would like to visit. And then we can talk about that here in just a minute. Just type it out. Okay. So when I was developing this chapter, some of the things that really were affecting why I wanted to write about this was the 6 principles for exemplary teaching of English learners, which was produced by, or published, I guess, by TESOL. Now, these ideas have been around for a long time. This is not anything really new, but they finally put it in a little more concise format. So if you go to the TESOL website, you can find these 6 principles, and they've got lots of graphics for teachers and books and everything. But the very first principle is know your learners. And part of the reason why they say that is because you need to find out where to put your students, if they're at a low level, a medium level, or a high level when they're learning English or any language, really. And also, you want to make sure that you're bringing in their backgrounds and things that they can relate to into your classroom so that they can have a connection to their learning. And then also it helps tap into student motivation. If we can learn why a student is learning, why they want to learn a language, are they just forced to be at school? But there are other things that students want. Maybe they want to play all day. Well, like, how do we work towards that? And then the second part that helped me develop this was the National Board for Professional Teaching Standards. Becoming a National Board certified teacher, it's actually an international program. It's pretty, I don't know, I guess it's highly publicized here in the U.S., but there's 2 parts to it. There's an assessment that teachers have to show to demonstrate effective teaching practices, and then there's a portfolio, like the assessment that we were just talking about. And there are 3 parts to that portfolio, and one is being an effective and reflective practitioner. So we have to, as teachers, learn all about our students, and then design lessons and assessments, and find ways to support student growth. So those were 2 big things that really impacted why I wanted to get this information out there. So some of the major dimensions of this are student interest, their social economic background, and their cultural practice, because we all come from different places, and if this book is reaching people in Paraguay, maybe it will reach people in other cultures and other countries. And so we want to be very aware of how far-reaching an open source material book like this can be. So when we learn about our students, it helps us establish and build relationships with them. And when I asked everybody about their country, maybe I got you all thinking about, like, which country you would like to visit. Maybe I got you thinking about vacation. Maybe I got you thinking about family that lives somewhere else. Maybe you were thinking about something that's on your bucket list, somewhere you'd like to go back to. But if I show a personal interest in you and where you would like to go and visit, does that give me an opportunity to ask why you want to go there? Does that give me an opportunity to tell you in the classroom, turn and talk to your partner and explain where you want to go? Also, if it's something that you're really passionate about, maybe I can get you to write about it, and you can show, at least some level of skill so teachers can informally assess where you are. Do you have that literacy component?
So this helps teachers know more about their students. And then once we decide that it is a good thing to learn about our students, how do we do that? Well, we gather information about them. We can take surveys. And this is even with the smallest kids. I mean, there are all these inventory and interest surveys that you can give to kindergarten, first and second grade students that are pictures. And boy, they'll circle stuff and they'll write on it and they'll give you inventive spelling. So you can get a lot of information just by asking questions or giving them a pictorial survey. There are learning preferences that we need to know about. Is this environment virtually great for you, or do you hate it? Would you rather be sitting in a classroom and socializing with people? Understanding what people's backgrounds and personal experiences are so that we can connect it to the learning that's happening in the classroom, and then helping them set goals, which this gets really difficult in a high school setting when there's a lot of apathy sometimes. But I feel like at a college level, it's not such a big deal. Maybe I'm wrong, but I feel like if a lot of people are in college, they have a reason to go there. They have a reason to study. Little kids usually just like attention. They like to be with their friends. But then when we get to our teenagers, sometimes we start to lose them in that academic setting because it's hard to learn a language. And why should I do this? I could just go make money now. So finding a goal, finding a reason, getting a purpose out of them. And then once we learn these different interests that students have, once we get this information about them, we're not done. This is where we then design lessons and come up with tasks for them so that they can become engaged in their learning. And this is where we see growth. So my hope is that in the future, teachers will understand how important it is to know their kids and design lessons like this, because we do have an incredibly diverse population of students. I'm in a very small, rural almost area in Alabama, and the diversity of students, the countries they come from, the languages they speak, the different ways they identify their gender, the different races that are represented. There's so many different things when we walk into a classroom that we see, and then there are things that we don't see. And so we just need to know that the challenges that they face, they're also going to face out in the real world. So how, as teachers, can we model behavior that we want to see exist in the world globally? And part of that is, you know, we're going to be tolerant. We're going to learn about you. We're going to be curious and not judgmental. And then we're going to try to work with you to help you be successful. So that's all I have. I didn't prepare a lot, you guys. I'm sorry. But I've enjoyed listening to everybody. So if you have any questions. Thank you. I have a question. Let's hear, Rocio. Yes. My question is, do you hear me? Yes, right? Okay. And my question is, why do you think so many, especially K through 12, institutions, do not emphasize what you're actually, showing in your presentation? That, they need to take the time, because sometimes Sorry, Rocio, I kind of lost you there. yes. So why do you think, and what would be your recommendation? What is your recommendation in your book that you give to those out there, educators who are not really taking that essential time and extremely important, because knowing the background of the students can save you a lot of headaches, a lot of planning, because I totally agree, and I love your presentation. I'm with you, and I think that we need to promote this before anything else, because learning is more socio-emotional than intellectual. In my perception, with my experience teaching students, high school, university, children, and I just wanted your opinion. Thank you. Yeah, so my personal experience and opinion about this, it's limited. But what I have seen in classrooms is that I feel that teachers get
placed with a lot of responsibility. They are required to do these high stakes assessments. They're, required to make sure that they're meeting the needs of all their students. They have a classroom of 25 to 30 kids. They've got students that don't speak English, students with disabilities, students that are gifted. And then they've got, students that are just, they've got their own gifts, but they never see them because they're too busy putting out other fires in the classroom. And so I think part of our issue is the way that education is run almost like a business. And then the other thing that I see is there's not a lot of emphasis in, at least when I went to UAB, there was not a lot of emphasis on building those relationships. Now, UAB was a little different. I started at a different school before I went to UAB, and they didn't put any emphasis on building relationships. And then I go through the program with Dr. Austin and Dr. Spacini, and there was a lot of emphasis on you have to know your students, you have to build backgrounds, you have to understand where they're coming from before you can teach them. But I'm not 100% sure that other colleges are implementing those practices in their teacher education program. I mean, I would definitely have to look into it more, but just speaking to other teachers about it, especially new ones that come out of college and they're ready to jump in, it's almost like they're learning about their students so that they can manage classroom behavior. Like that's the goal versus understanding how to develop curriculum. Thank you very much. Thank you, Stephanie. Thank you, Rocio, for your question. Let's go to the last one, so not to eat too much time of the next presentation. Vicky, are you ready? Yes, I'm ready. Thank you. You may go ahead. Thank you. Thank you for all the presentations. I was actually listening to Stephanie and I say, well, it seems like we get together to write chapters, because mine is pretty similar to the ones that she made. Okay, can you see my presentation now? It's a different name, Teaching and Engaging Adolescent Learners, but basically the same idea or the same concern, no, with when teaching adolescent learners. What Stephanie called, building relationships. I saw it, or I express it like teaching and engaging with adolescent learners. So this is chapter 8 from the Division of Language Learners. And topic teaching and engaging teens. And as I was listening and just preparing this presentation, I was reflecting on why this chapter. Well, I'm a teacher trainer. I work with future language teachers, and as they face different contexts, teaching children, basically the basic education, children, teenagers, middle teens, I notice how much they struggle to plan their lessons. They focus so much on the ABC, trying to do things right, and they forget about who their students are and what are they writing, what are they planning the lesson for. So when I was writing this chapter, I thought about my own experience and trying to help future teachers to plan their lessons better. And also in this particular group of students, there are a lot of preconceived ideas about teens. And I wanted to explore that. And also another point that I want to make is that it's not only about learning about teens, but also about their contextual factors. So first, in this chapter, I talked about adolescent development and different traits from young, middle, and late teenagers. But I really wanted to make it just, or to direct the attention only to the development. I also wanted to address contextual factors, social background, second language acquisition, teaching and learning. Sorry for the typo there. And also cultural identity. As teachers and future teachers need to be aware and be responsive about the students and their needs. So also, that's why I say it's very similar to the previous one. I was thinking, how can we make our students to focus on learners? And I related those to the 6 principles, for example, of teaching for English learners. First,
know your learners, create conditions for language learning, design high-quality lessons for language development, adapt lesson delivery as needed, monitor and assess student language development, engage and collaborate within a community of practice. We have, in the presentations that I have listened today, I have seen that we have talked about assessment and knowing learners and creating conditions with gamification and all of that. But when we talk about these things with novice teachers, that's another story, because they say, well, how? No? How do I talk to my teenagers if they are rebellious, if they don't want to talk, and if they are, different traits? So that's why I try to focus on how to address or engage with teenagers. And for each principle, I presented an application. So, for example, knowing your learners, we have to focus on their interests, homes, communities, and cultures, and by means of interviews, informal talks, or classroom activities. Create conditions for learners, support students' confidence by using role plays or artistic drama projects. Designing high-quality lessons, something that has worked for me. Of course, there are many other options, but project-based learning helps to develop creativity, critical thinking, and sense of self-development. Adapting the lesson is provide self-assessment activities and, if possible, include differentiated instructions for varying language levels. Natalie has explained a lot about self-assessment. So, assess the students' language development, gather data to measure students' language growth and preferred learning styles, and engage in a community of practice. That's the last one. Is seek support or create a support network for teachers, especially the ones who are new to the field, and they focus when they need to learn or spend time with students to learn more. So key concepts to remember is, of course, teenagers classification, because a group of students, even if they are all classified as teens, they are different from depending on the age, from 12 to 14, 14 to 17, and 17 to 19, almost young adults. We need to understand, or we need to help our future teachers to understand that teenagers go through physical, social-emotional, and cognitive traits, and that makes them unique. And if we understand that stage of development, that could be a good basis for engaging with them. But also, we need to consider important factors such as language acquisition, learning process, relationships to peers, to parents, and also we need to remember the 6 principles for exemplary teaching. Something that I highlight in the article is that we don't want our future teachers to follow the 6 principles one at a time. I mean, all of them at a time, but depending on the things that they face, they can pick up the first one, knowing your learners, or mostly at the beginning of the term, but sometimes they can focus on some other principle. And the last one is engaging with an ELT community to learn from people who has more experience teaching adolescents. And finally, we have, discussions and taking actions. Basically, some questions for reflections, like what principles suits better your context. Which principle would you start with when teaching teenagers, etc. And I'm moving a little bit faster because I know we're on time. But expanding further, here we have some sources so that students can think about, or some strategies to relate to the 6 principles and use those in their planning. So also we have, for example, this one, online professional English network, so that students can engage in professional development and training. They can take courses there and learn about teaching.
And, well, that's it. Sorry if I went too fast, but I guess it really complements with the previous presentation. And here I have some of the main reference. So, I don't know if you have questions. I'm going to stop sharing. Do we know if we're going to be able to share these presentations so that we can look at the clickable resources that everybody's added? I don't know. Probably not. I think it's just going to stay here, and once they have the virtual copy of the ELT book, they can click there. But in the meantime, they might look it up, right? Yes. Okay. Yes. Valentina says yes. Professor Valentina says. Okay. Thank you very much, everyone. So if we don't have any more questions, we can let the space for the next panel. Thank you very much. So this was our final series on teaching English in global context. So thank you very much, and see you next time. Thank you. Profesor Luis Eduardo, adelante. Buenas tardes a todos, colegas del tercer COMPLA. Tenemos la satisfacción de tener ahora una ponencia de la profesora Kiria Finardi, que nos viene a traer un trabajo con el título Ecología de Lenguas y Saberes en la Producción Académica Latinoamericana, tensiones entre lenguas globales y locales. La profesora Kiria Finardi es profesora asociada del Departamento de Lenguaje, Cultura y Educación. Es miembro permanente del programa de posgrado en educación de la Universidad Federal de Espíritu Santo. Fue presidenta de la Asociación de Lingüística Aplicada de Brasil, ALAB, de 2018 a 2019, y es cofundadora y co-coordinadora de la Asociación Iberoamericana de Lingüística Aplicada, y es vicepresidenta de la Asociación Mundial de Lingüística Aplicada, AILA. Tiene experiencia en el área de lingüística aplicada y educación, con énfasis en formación, y sus publicaciones, agendas, trabajos están disponibles en su sitio web www.kiriafinardi.com. Entonces, tengo el gusto, la satisfacción, la alegría de presentarles a la profesora Kiria Finardi con su ponencia. Muchas gracias, profesora Kiria, por su presencia, y la palabra es suya. Muchas gracias, Luis Eduardo. Gracias a todos. ¿Me escuchan bien y pueden ver bien la presentación? Sí, escuchamos bien y se puede mirar bien. Ok, perfecto. Entonces, yo voy a hacer un intento hoy de presentar esa ponencia en español, pero dejé los slides en inglés para aquellos que quizás puedan acompañar mejor lo que estoy hablando y los títulos de los slides en inglés. Entonces, como dijo Luis Eduardo, la idea es compartirles un poquito, pensar con ustedes hoy en esta tarde sobre si hay o si es posible esa ecología de lenguas y de saberes divulgados en esas lenguas en las tensiones globales y locales. Y para empezar a conversar sobre ese tema, tenemos que hablar de dónde empezó estas tensiones entre cuestiones globales y locales y entre las lenguas que son jerarquizadas en la producción científica internacional, nacional y local. Y quizás eso tenga empezado con, obviamente, el proceso de globalización, que no es lo mismo de internacionalización, aunque ese proceso, el de globalización y de internacionalización,
en general van juntos y traen impactos y consecuencias positivas, pero también negativas, como podemos ver en esa imagen. El mundo se tornó una vila global donde no todos tienen pasaporte ni un estatus de ciudadanos. Entonces, esas son cuestiones que nosotros tenemos que pensar en cuáles son los efectos del uso de lenguas globales y locales. Y bueno, recientemente, desde unos 30 años para acá, nosotros podemos decir que, o por lo menos antes de la pandemia del COVID, que el proceso de internacionalización de la educación superior era visto y practicado como siendo un sinónimo de movilidad, aunque eso no sea lo más ideal, no sea el correcto. Y esa visión o esa práctica de la internacionalización como siendo un sinónimo de movilidad trae efectos muy negativos, principalmente para países del sur global, porque nosotros nos limitamos a financiar sistemas de educación superior de países del norte global. Enviando muchas veces nuestros alumnos para que puedan importar, acceder a los conocimientos, en vez de pensar, por ejemplo, en una coparticipación, en una producción en conjunto de esos conocimientos. Y bueno, si uno piensa en la internacionalización como siendo un sinónimo de movilidad, tenemos que pensar principalmente el sur global, si hay una inclusión en esa forma de practicar la internacionalización, porque nosotros sabemos que menos de 2% de la población académica del sur global tiene condiciones financieras o de viaje para poder acceder a ese tipo de internacionalización como siendo movilidad física. Entonces, no es una actividad inclusiva, tampoco es una actividad democrática, porque es muy elitista y muy limitada a un número muy pequeño de personas, no solamente por los costos financieros involucrados en ese tipo de actividad, pero también, y vamos a ver eso más adelante, por cuestiones lingüísticas, de los idiomas que están involucrados en eso. Y bueno, después de la pandemia, nosotros vimos que la pandemia, siendo un desafío, un reto global, tuvo soluciones locales y respuestas locales muy diferenciadas. Y esa visión de la internacionalización como siendo un sinónimo de movilidad física cambió después de la pandemia. Muchos países, universidades y alumnos que hasta la pandemia no tenían acceso a intercambios o a conocimientos o alumnos de otros países, con la movilidad virtual empezaron a poder acceder a esos conocimientos y a esas universidades y países. Entonces, ese cambio que propuso o que más bien forzó la pandemia nos ha traído a todos nosotros, pero especialmente al sur global, la posibilidad de pensar en otras formas quizás más sustentables, sea del punto de vista del medio ambiente o también del número de personas involucradas en esas prácticas. Y bueno, y desde 2018, o sea, antes de la pandemia, esa investigadora argentina, Adriana Díaz, que vive y trabaja en la Universidad de Queensbury en Australia, ya decía, o sea, 2 años antes de la pandemia, que la movilidad física, académica y que la internacionalización se concentraba en básicamente 4 países. O sea, que más de la mitad de todos los estudiantes internacionales que salían en movilidad académica se concentraba en prácticamente solamente esos 4 países, que, como no se puede dejar de notar la coincidencia, eran países anglohablantes. Entonces, Australia, Estados Unidos, Canadá y Inglaterra, Reino Unido. Entonces, con eso nosotros podemos ver que hay una relación muy fuerte entre el uso del inglés y el proceso de internacionalización, y también la atracción no solamente de estudiantes internacionales, pero como dice el título de ese slide, también de fondos y de recursos financieros, porque con ellos vienen las mensualidades y los pagos que hacen los estudiantes internacionales financiando esos sistemas. Y por eso en casi todas mis presentaciones yo traigo ese
proverbio africano, si no me equivoco, es de Botsuana, que me gusta mucho y que habla de cómo funcionan las lenguas y las historias y las direcciones de esas movilidades. Y que dice, voy a traducir ahora lo que dice el proverbio, que hasta que los leones tengan sus propios historiadores, la historia de la caza siempre va a glorificar al cazador. Y a ese proverbio yo agregaría que hasta que nosotros tengamos nuestras propias lenguas o nuestros propios idiomas, siempre vamos a tener la historia contadas por otros agentes, otros hablantes, y eso obviamente tiene consecuencias para la producción y la visibilidad de la producción académica global. Y en eso, y mi objetivo con eso es reflexionar en cómo nos quedamos nosotros acá en Latinoamérica con la nuestra. Entonces, para darle un ejemplo que conozco mejor porque soy brasileña, o sea, para darle un ejemplo de cómo funciona eso en Brasil, y acá tenemos una imagen de Brasil como siendo ese iceberg, y pongo el libro acá para representar la producción académica, porque entendemos que el menos de 1% de toda la producción académica nacional de Brasil es visible fuera de Brasil, sea por cuestiones relacionadas al idioma o por cuestiones relacionadas a cómo esa producción académica es indexada y visibilizada o invisibilizada. Y sabemos que menos del 20% de nuestra producción académica puede sumergir, o sea, ser vista como la puntita del iceberg, que es solamente una pequeña parte de lo que significa el iceberg. Para darles otro ejemplo, Brasil, a pesar de ser a veces el 11º, 13º, dependiendo del año, creo que este año está como el 11º productor más grande de artículos científicos o de producción académica internacional. Cuando vamos a ver la visibilidad o las citaciones, el impacto que tiene esa producción, vamos a ver que no hay una correspondencia entre la producción cuantitativa, los números de la producción nacional, y cómo nosotros logramos tener impacto, visibilidad o citaciones con esa producción. Y eso está vinculado no solamente al hecho de que esa producción sale de Brasil, pero también a los idiomas en los cuales esa producción está vinculada. Y ahí va mi reflexión. Cuando pensamos en portugués, ya que hablamos de Brasil, y Brasil es el único país en América Latina, en América en realidad, que tiene el portugués como el único idioma oficial, nosotros vemos que a pesar del portugués no poder competir con el español, por ejemplo, en términos de número de hablantes, sea como primer idioma o como segunda lengua, porque el español es la segunda lengua extranjera más hablada y estudiada en todo el mundo, nosotros vemos que el portugués tiene a pesar de eso, o sea, a pesar de no poder competirnos con el español, nosotros entendemos que el portugués tiene un papel social muy importante en el sur global, porque más que el español, el portugués es muy importante en África y el sur de Asia, por ejemplo, para poder acceder y accesar informaciones y contenidos científicos y educacionales. Entonces, ese papel no nos podemos olvidar, que es muy importante del portugués. Y cuando pensamos, por ejemplo, en la unión del portugués y el español, las dos lenguas más mayoritariamente habladas, pongámoslos así, en Latinoamérica, nosotros vamos a ver que juntos esos dos idiomas pueden representar casi 1 billón de hablantes distribuidos en 4 continentes. Entonces son dos lenguas importantísimas, dos lenguas que podríamos decir globales, internacionales, mayoritarias, y a pesar de eso, a pesar de esa importancia de los dos idiomas cuando considerados juntos, solamente el 11% de toda la producción internacional está en esos dos idiomas, y solamente 1% de la producción de esos países está en español o portugués, lo demás está en español. Entonces, con eso vamos a ver que cuando estamos hablando de internacionalización o de visibilidad global, eso está muy relacionado con el idioma en el cual una producción está indexada.
Acá traigo otros números que enseñan, estos números vienen de la Organización de los Estados Iberoamericanos y que enseñan que hay claramente una tendencia en la producción académica nacional, regional e internacional de ir para el inglés. Antes teníamos 24% de las publicaciones hechas en español y portugués, eso cayó para 16%, mientras que las publicaciones en inglés subió del 75% para el 84% en esa década. Y con eso vamos a ver que el portugués y el español, a pesar de ser idiomas muy fuertes y muy internacionales, no tienen una correspondiente visibilidad, adhesión en la producción académica internacional. Esos datos vienen de ese trabajo publicado por Lucía Céspedes el año pasado, que es también una investigadora argentina. Y aquí les traigo rápidamente algunas iniciativas que se dan para poder promover el multilingüismo en la producción de ciencia mundial, para que nosotros no nos limitemos solamente a producir inglés para poder tener visibilidad o para poder hacer parte de las conversaciones internacionales. Esa es una de las iniciativas que menciono. Y sabemos que la diversidad es muy buena, pero no sale gratis. O sea, hay que pagar y los costos no son fáciles. No tengo una solución para eso. Yo sé que es complicado pensarmos en cómo vamos a garantizar el multilingüismo, sea con traducción o con publicaciones multilingües. Yo creo que Valentina, que está presidiendo la Asociación Paraguayo de Lingüística Aplicada, quizás les pueda hablar también de los retos y los desafíos que tenemos para poder garantizar la existencia y la producción de conocimientos en múltiples idiomas. Sabemos que eso involucra claramente recursos financieros que son limitados, pero entendemos que eso es una acción y una iniciativa importante. Aquí traigo otros ejemplos, no me voy a detener en esos números, pero solo para enseñar cómo la diversidad lingüística muchas veces puede ser un beneficio o puede ser algo que cuesta muy caro a países y regiones. Para darles solamente ese ejemplo, África, que tiene una población representativa, 15% de los habitantes del mundo tienen una representatividad de lenguas muy grande, mientras que Europa, con solamente 4% de las lenguas del mundo, tiene 10% de la población. Y ahí nosotros vemos cómo la diversidad es muy importante, pero cómo sale muy caro también. Y no tenemos, como yo les dije, no tengo soluciones para lo que estoy proponiendo aquí. O sea, no hay una solución que sea la misma para todos, pero es importante saber que esa solución para cómo garantizar el multilingüismo, cómo garantizar más diversidad y más inclusión por las lenguas y a través de las lenguas es algo que todos nosotros tenemos que pensar. Y este es mi interés de investigación. Ya finalizando, les traigo un mapa mundial muy impactante que representa la producción de artículos científicos mundial. Como ustedes pueden ver, el sur global es prácticamente inexistente, casi no podemos ver Latinoamérica, ni África, ni Asia. Ese mapa fue construido con las citaciones de los trabajos científicos, la mayor parte de los cuales está publicado en inglés y en bases como Web of Science, esa que tenemos acá, donde 90% de las publicaciones están en inglés. Eso significa que todo lo que no está en inglés y en esas bases es invisible. O sea, nosotros no somos vistos, no somos leídos, no somos entendidos, identificados, entre otras cosas, por ese problema de, no sé si es un problema, pero por esta cuestión lingüística. Y por eso yo creo que universidades, investigadores y lingüistas aplicados del sur global y que hablan otros idiomas además del inglés, tienen un dilema muy difícil. O sea, nosotros tenemos que elegir entre publicar en inglés si queremos tener visibilidad internacional o publicar en español, portugués y lenguas locales si queremos tener impacto social e impacto local.
Y eso no debería ser una escoja que nosotros deberíamos hacer. O sea, todos nosotros deberíamos poder tener visibilidad global y también local, porque las dos son importantes. El impacto científico es tan importante cuanto el impacto social, pero los investigadores que hablan otros idiomas, que tienen diversidad lingüística, en general terminan teniendo que hacer esa selección muy difícil entre tener visibilidad publicando en inglés o mantener su impacto social y local publicando en lenguas locales. Y bueno, acá dejo una referencia del último trabajo que he hecho con un trabajo bibliométrico, investigando cómo funcionan el español, el portugués y el inglés en la producción académica en Latinoamérica. Este trabajo está disponible para download, open access, y en el último slide tengo el sitio web y de mi blog donde pueden bajar gratuitamente todos esos artículos si es que les apetece leer un poco más sobre esas cuestiones. Me despido dejándoles dos direcciones. Yo tengo un blog donde intento mantener mis publicaciones y algunos contenidos en portugués. Este es el link para mi blog. Y un site en inglés, tratando de ser un poco más multilingüe para aquellos que no pueden acceder en portugués. Todos esos artículos están disponibles, algunos en portugués, otros en español, otros en inglés. En esos y despido. Por gentileza, mantenga el micrófono cerrado. Y me despido entonces abriendo espacio para preguntas si es que tenemos tiempo. Luis Eduardo, no sé cómo estamos de tiempo. Kinian, primero, felicitaciones por la presentación y felicitaciones por el tiempo. O sea, nos pusiste otra vez en tiempo, así que excelente. Sí, yo creo que tenemos un tiempo para preguntas. Te pediría la gentileza que dejes de compartir para que podamos. Sí, claramente. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, la gente pide para que ponga tu mail en el chat. Sí, podemos caminar sin problema. Y entonces, si hay alguna pregunta, el que quiera preguntar. Voy a poner también el link para el sitio web, si algunos tienen interés. Perfecto, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, puede tomar el micrófono y encaminarla directamente a la profesora Kirian. Mientras están pensando si tienen preguntas o no, puedo hablar de cómo me sobró un poquito de tiempo. Yo no conversé sobre una iniciativa muy interesante que tenemos en Latinoamérica, Luis Eduardo, que es el AYALA, es la Asociación Iberoamericana de Lingüística Aplicada, que está vinculada a AYLA y que tiene como objetivo dar más visibilidad y representatividad a los idiomas hablados en Latinoamérica, de entre ellos español, portugués, obviamente, pero también idiomas indígenas, idiomas minorizados. Y diferente de las otras asociaciones que son regionales y geográficas de AYLA, esa asociación tiene vínculos lingüísticos, o sea, el interés, el principal objetivo es dar visibilidad a esas lenguas que no alcanzan mucha visibilidad en fase del rol del inglés en el mundo. Entonces, hay personas vinculadas a AYALA en Asia y África que no están en Iberoamérica, pero igual tienen interés en trabajar con idiomas minorizados. Así que, si tienen interés, entren en contacto conmigo o con Valentina, que les podrá dar informaciones sobre esa iniciativa para el multilingüismo. Muchas gracias. Yo quería solamente hacer un comentario porque la gente del francés viene a continuación. Recordar que nosotros empezamos 10 minutos después de nuestro tiempo también porque el panel anterior retrasó. Entonces estamos dentro de nuestra previsión de tiempo. Solo quería comentar un poco sobre esta cuestión de las publicaciones para que me puedas más o menos decirme. Ya lo dijiste que no tenés una solución, ¿no? Para la cuestión, pero más o menos cómo pensás, porque hice así mentalmente enquanto hablabas una relación
con la cuestión de las métricas para el ranking de universidades, ¿no? Que generalmente hay unas métricas, pero la métrica social generalmente no se contempla tanto porque hay universidades que son muy buenas, pero muy caras, y hay universidades que son buenas y son gratuitas, ¿no? Esas cosas no entran mucho en la evaluación. Entonces, para la cuestión de las publicaciones científicas, ¿cuál es la mejor tendencia? Por ejemplo, las revistas científicas de Latinoamérica. Es tratar de mejorar de a poco su calidad, aunque nosotros no tengamos tanta fuente de financiación. Esa es una tendencia, una mejor tendencia. O hacer como algunas revistas ya lo hacen y publican, por ejemplo, en Brasil, la revista que publica en portugués y la traducción en inglés. Están ahí en los dos idiomas. ¿Cómo pensás eso? ¿Cuál sería la mejor para una revista que quiere visibilizar sus contenidos de una forma internacional amplia? Mira, Luis Eduardo, gracias por tu pregunta, porque sí me da condiciones de hablar un poquito más sobre algunas soluciones. No tengo la respuesta, pero tengo algunas sugestiones. 4 minutitos tenemos para liberar para los de francés. Si podés, por favor. Sí, no, sí, seguro, antes de 4 minutos. En realidad yo creo que esa iniciativa, por ejemplo, que algunas revistas, no solamente en Brasil, pero en Latinoamérica ya empezaron a hacer de open access y de publicaciones en más de un idioma, es muy, muy interesante, porque así, garantizando la publicación en inglés, mantienen el impacto científico y la visibilidad internacional, mientras que si tienen la posibilidad de la traducción en el idioma local, sea el español, el portugués, guaraní o el idioma que sea más relevante, tiene también la posibilidad de mantener el impacto social y local de esa publicación. En Brasil, muchas de las revistas que nosotros consideramos como A1 para la evaluación de la CAPES, que es quien evalúa las revistas, ya tienen eso como regla. O sea, uno envía el paper en portugués, español o inglés, uno de los 3 idiomas que se aceptó por la revista. Una vez que se aceptó el paper, entonces el autor tiene un tiempo a más para producir la traducción, sea en español o en inglés o en portugués. Perdón. Y yo creo que eso es muy interesante. Perdón. Me ahogué. No sé si respondí. Sí, está muy bien. Muchas gracias por tu presencia, por estar acá conosco, compartir con nosotros. Yo creo, por lo que yo me acuerdo, que los socios de la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada pueden ser socios también de la Asociación Iberoamericana, que se llama Ayala, ¿no? De la Ayala. Y creo que sí, se está construyendo este convenio, ¿verdad? Sí, de hecho yo puse el link ahí en el chat de la Ayala para que tenga más informaciones, pero cualquier persona, sea de un país que tiene una asociación nacional, como Paraguay con la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada, o un país que no tiene una Asociación Nacional de Lingüística Aplicada, pero cualquier lingüista aplicado que tenga interés en trabajar con lenguas minorizadas o con lenguas español o portugués, que no sea en inglés, obviamente pueden acceder y participar con nosotros en esas conversaciones y investigaciones de cómo podemos aumentar la visibilidad y el multilingüismo en la producción académica mundial con Ayala. Así que bienvenidos a nuestro grupo. Muchas gracias, Kiria. Muchas gracias por venir acá, estar con nosotros. Como siempre, una gran presentación. Muchas gracias. Bueno, paso a palabra al tercer compla para que puedan seguir con las actividades. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Profesora Gloria Medina, adelante. Bueno, gracias. Bon, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Et bonjour, Madame Armani Gali, Joyce Armani Gali. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, alors, je vais lire un peu ce que Madame Gali va présenter. Elle va parler de la démarche FOSS à l'Université fédérale Fluminense.
quelques réflexions autour de la recherche de la formation supérieure. Joyce Armani-Galli est enseignante de langue et littérature française à l'Université fédérale fluminense, où elle dirige également des travaux de recherche au troisième cycle, dans l'axe destiné aux politiques linguistiques. Titulaire d'une licence et d'un master suivi à la Pontificale Université catholique du Rio Grande do Sul et d'un doctorat réalisé à l'Université fédérale du Rio Grande do Sul. Elle a été professeure et coordinatrice de la licence S-Lettres à l'Université fédérale de Pernambuco pendant la dernière décennie. Tout au long de son parcours, ses recherches et projets portent sur les études du langage et en ce qui concerne notamment le rapport social. À ce sujet, elle a été responsable par l'introduction de l'italien et de l'allemand dans les écoles publiques de la municipalité de Porto Alegre. À l'heure actuelle, son travail porte sur les réflexions autour de l'enseignement-apprentissage du FLE et plus particulièrement du FOS et du FOU dans le contexte scolaire. Des notions telles que la représentation, la littératie et le discours sont au cœur des discussions du groupe de recherche le NUFL, dont elle est membre depuis 2012. Bon. Et c'est Madame Armani-Galli qui reste avec nous. C'est à vous la parole, Joyce. Bonjour, Gloria, ça va? Vous m'entendez bien? Ça marche? Oui, ça marche bien. J'aimerais projeter mes diapos. Comment ça se passe? C'est share screen, c'est ça? Voilà. Oui. Ça va? Je vois personne maintenant. C'est comme ça. Oui. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier à l'organisation de ces très bons congrès, hein, qui tient déjà dans son image l'idée identitaire de notre Amérique du Sud. Et bien évidemment, j'aimerais remercier à Gloria Medina, quelqu'un que j'ai connu, ma collègue de langue française que j'ai connue il y a un peu plus d'une année, à l'occasion du Congrès mondial des professeurs de français en Tunisie. C'était juillet 2021, n'est-ce pas, Gloria? Oui, voilà. Et donc, je suis très contente d'être parmi vous parce qu'il faut de plus en plus avoir ces genres de partage dans nos pays de l'Amérique du Sud. Pour ce 3e congrès Paraguayo de Lingüística Aplicada, je vous propose, à partir de ce titre, la démarche FOS à l'UF, à l'Université fédérale fluminense, quelques réflexions autour de la recherche et de la formation supérieure. Je vous invite donc à réfléchir autour d'une langue culture qui est encore une langue assez éloignée pour plusieurs d'entre nous qui ne peuvent pas travailler cette langue étrangère, car elle tient encore une valeur très élitisée. Hein. Et donc, ma présentation était déjà faite par ma collègue. Je travaille à la Fédérale Fluminense, à Niterói, c'est dans la Grand Rio. Je présente la ville parce que je crois que personne qui ne s'est pas très connu comme l'État de Rio de Janeiro au Brésil, où je suis membre du programme de post-graduation. Je travaille donc dans l'axe des politiques linguistiques. Et comme dernier partie de ces premiers diapos, je tiens à vous montrer notre laboratoire, le LENUFLE, dont l'acronyme veut dire lettrisme numérique du français langue étrangère. Et ce groupe est né il y a quelques années, plus d'une décennie, à la Fédérale de Pernambuco, d'où je suis originaire, mais bien évidemment, je suis originaire aussi du Sud, et là,
avec ces 3 universités où j'ai déjà travaillé avec le français, soit la première à la fédérale du Rio Grande do Sul, car je suis gaúche, ensuite à la fédérale au nord-est du Brésil et maintenant au sud-est. Je peux dire que parmi les 5 régions brésiliennes, je connais un tout petit peu déjà 3. Et donc, nos réflexions, elles se penchent sur la question identitaire, la question interculturelle, car cette subjectivité, elle est assez importante pour la recherche et la formation, même si avant, on a eu des moments où il fallait scientifiser, si est-ce qu'on peut dire ces mots-là, rendre un objet plus clair. Aujourd'hui, il y a quelques années déjà, on revient sur ces réflexions qui sont à côté de la culture, elles sont dans la culture. Donc, à partir de ces binômes incontournables, langue et culture, je vous propose aussi de réfléchir sur la recherche et la formation, car il n'y a aucune formation, et même jusqu'à l'ère actuelle, nous sommes tous en train de faire des recherches pour avoir une formation continue qui soit correspondante aux besoins contemporains. Et juste pour déclencher ces petits exposés-là, cette petite collaboration à cet important congrès, je vous présente cette image. C'est une image tout simple avec une porte qui a un encadrement jaune parce que tous les mots, toute la façon de voir le monde, elles sont dans une représentation qui joue un rôle pas négligeable pour le processus de la formation et de la recherche. Donc, en français, c'est l'image que pour nous, c'est un mot très simple, hein, c'est un mot technique, j'ose dire. En français, il remonte à une idée religieuse, tout comme l'arc-en-ciel, que pour nous, tandis que pour les Brésiliens, ça, ce sont les couleurs des yeux. J'aimerais savoir, Gloria, comment on dit ça en espagnol? Comment vous dites Judas dans l'image et l'arc-en-ciel, arco-iris au Paraguay? El ojo mágico. L'ojo mágico et l'arc-en-ciel? Arco-iris. Arco-iris, oui. Nous sommes tout proches, hein, dans nos lectures de monde. Et ces réflexions qui ne sont pas naïfs, hein, elles représentent donc une façon de voir la langue, de voir le monde et d'exister. C'est le raisonnement même fondateur des civilisations. Elles ont un fort écho dans ces textes qui a déclenché les discussions de ces groupes de recherche lors de mon arrivée à l'Université fédérale Fluminense en 2018, car on voudrait comprendre mieux ces clichés, cet stéréotype qui est très fort dans la langue française chez nous. Et le texte de Patrick Charodot, dont l'accès est assez facile sur sa page, nous a lancé sur ce regard à propos d'une langue en tant que réalisation de communication dans une perspective actionnelle. Bon, pourquoi j'étudie français? Et on se posait donc la question qui a lancé les premiers projets. Est-ce que la représentation de la langue du français à l'université correspondait-elle à celle de la réalité aux écoles publiques? Pourquoi? Parce que de plus en plus, le Brésil a une idée des monolinguismes, un pays énorme, un pays dont la taille continentale devrait donc compter sur l'espagnol, par exemple, car nous sommes là dans un continent fortement hispanophone, hein. Et à partir de 2018, on a eu l'imposition d'une seule langue comme langue étrangère, l'anglais.
Rio de Janeiro est la capitale touristique du Brésil et il y a donc un espace tout en paysage privilégié pour les Français. Mais on se demandait pourquoi étudier français à l'université si on n'a pas les espaces publics où travailler. Nous sommes dans une université publique et nous allons donc nous lancer sur un travail dans des sphères publiques. Et là, donc, le nom, encore une fois, de notre groupe de recherche, maintenant il est par écrit pour que vous puissiez le voir. Et juste une petite remarque, pourquoi numérique? Parce qu'on l'a créé à une époque où le numérique n'était si fort comme il est à l'ère actuelle. En ces moments, par exemple, que je suis au Brésil et vous êtes au Paraguay et nous sommes ensemble. Oui? À une époque où les personnes elles paniquaient pour travailler avec les nouvelles technologies. Et donc, ce nom est resté. Et on a ajouté Fluminense au moment de notre arrivée à Rio. À partir donc du texte déclencheur, on s'est lancé sur ce livre, Professeur de Flé, historique, enjeux, perspective. Et là, les étudiantes qui étaient membres en ce moment de ce travail, elles ont connu les appellations comme le français langue de scolarité, les français de spécialité, les FOSS. Et là, oui, nous nous sommes lancés, nous nous sommes penchés sur la connaissance, l'approfondissement de ce qui étaient les FOSS, le français sur objectif spécifique, de l'analyse des besoins à l'élaboration d'un cours. Donc, connaître la représentation d'une langue, elle est importante pour pouvoir mieux exploiter ce terrain et analyser ses besoins. Donc, cet ouvrage qui est dans la naissance, on va dire, du FOSS à l'international, à partir de ce qu'a écrit Jean-Marc Mongeante, Chantal Parpette, a été un livre assez important pour les réflexions d'un français moins généraliste, moins universaliste. De même, on a travaillé cette didactique spécialisée dont on fait appel avec les FOSS. Et là, Richer en 2018, donc le premier ouvrage c'est 2004, ensuite 2008, et du côté brésilien, parce qu'il faut travailler avec nos auteurs aussi, hein. Nous avons cette collection organisée par ma collègue de São Paulo, Luisa Albuquerque Costa, et la professeure Chantal Parpette de France, sur une déclinaison du FOSS, à savoir le français sur objectif universitaire. Du côté de l'école, donc on voudrait mener un projet sur la formation universitaire et les écoles. On s'est lancé sur la lecture des ouvrages tels que Documents d'identité, où on voudrait comprendre qu'est-ce qui était sous-jacent à la maquette curriculaire des écoles. Pourquoi le français entrait et sortait? Pourquoi l'espagnol aussi, il y a eu tout un mouvement, il y avait toute une force avant et maintenant c'est que l'anglais. Donc, c'était un ouvrage assez important aussi pour notre travail, tout comme ces textes qu'on a réussi à traduire, à produire la version française concernant cette professionnalisation. C'est quoi devenir professeur de français, des français langue étrangère au Brésil? Et là, on ne parle pas d'école, mais de l'expérience dans une bibliothèque communautaire où le projet des crabes existe il y a presque 20 ans. En troisième texte, c'est cet article produit avec une doctorante moi, concernant le rapport avec l'école publique, parce que moi, j'étais professeure des écoles et elle travaille dans un institut fédéral, donc nous avons les différentes sphères, on va dire, qu'on peut travailler avec les langues, et là, c'est possible d'avoir d'autres rapports qui n'est pas ceux qui sont rattachés au niveau privé. Nous sommes dans un autre contexte, donc il faut
réfléchir sur les objectifs de faire apprendre les langues dans un contexte public et plus précisément celui de l'école. Voici encore une image de notre très belle université, hein, l'Université fédérale Fluminense, avec sa belle pelouse. Et avec cette image, je vous présente, j'ai déjà vous présenté, mais c'est juste pour systématiser quel a été le contexte de départ et la justification du projet. On voudrait donc mieux saisir le monde de travail des futurs enseignants de FLE. On a eu donc une cartographie de l'État, mais le focus était la municipalité, car c'est une ville universitaire et les écoles de la municipalité ont implanté le français depuis 2014 et on voudrait donc enregistrer, créer une archive mémoriale, une histoire aussi pour les annales de la science concernant l'introduction de cette langue au niveau des écoles publiques à l'école élémentaire. Toujours une très belle image aussi de notre ville. Et là, le musée d'art contemporain, au fond, l'abbaye de Guanabara et les ponts de sucre. Pour vous parler des objectifs, hein. C'est pour vous donner l'envie de venir nous visiter dans un prochain événement. Et donc, comme objectif central, on voudrait vérifier quelle était la représentation, justement, de ce français qui a encore dans tout l'imaginaire une idée élitiste, une idée d'une langue chic, oui, et d'une langue de la culture, mais quelle culture, oui. On voudrait vérifier cette représentation entre les étudiants en fin de formation et les enseignants de langue française. Parmi les objectifs spécifiques, étudier à fond cette représentation à partir de ce qui est préconisé par la littératie en langue, qui est dans la linguistique appliquée, le grand thème de ce congrès, et tout en sachant que la perspective actionnelle, en travaillant avec des acteurs politico-linguistiques, est le biais par lequel on développe nos recherches. Il fallait bien également contacter les acteurs linguistiques et là, la Fondation municipale d'éducation, le siège responsable par les écoles de la municipalité et l'association de professeurs de français de l'État de Rio de Janeiro, qui a beaucoup aidé à l'époque pour la diffusion de la recherche et pour avoir l'accès aux réponses de tous les collègues de l'État. Et donc là, avec ces profils et cette cartographie, on pourrait avancer. J'ai pas eu là le temps de raconter toutes les procédures méthodologiques, mais juste pour avoir une idée, dans ces 20 minutes que je vais pour présenter la démarche FAUSS à l'UF, cette première recherche nous a montré dès la partie, comme résultat de la recherche, du côté des professeurs des écoles, qu'ils voulaient avoir une formation plus pointue, plus fléchée, qui était plus en correspondance avec les objectifs spécifiques de l'éducation de base qui orientent les documents nationaux. Et là, on a pris ces résultats à partir d'une dimension langagière. On a parti donc de ces textes que j'avais vous présentés et on a élaboré des entretiens et des questionnaires. Donc, les outils pour porter la recherche, ils étaient vérifiés et ils étaient acceptés, ils étaient approuvés, je sais pas ça qu'on dit, mais porter des recherches avec des humains, c'est pas facile. Pour nous que nous sommes de sciences humaines, vous le savez, il faut avoir toute une acceptation, tout un protocole pour que puisse être accepté. Et là, donc, on a eu la voix, effectivement, des professeurs de langue et la voix des étudiants en ce qui concerne les expectatives. Ils voulaient bien avoir, il y a une préoccupation vers l'insertion professionnelle locale
et une préoccupation tournée aussi sur le français destiné aux années élémentaires de l'école, dont on n'est pas très bien préparé parce qu'on sort d'une formation plutôt holistique, ce qui est très important aussi, mais ce qui révélait les réponses des étudiants, c'est la pertinence de revenir sur ces aspects et travailler la compétence interculturelle, cette représentation dès le début de recherche. Donc voilà, un tout petit peu les résultats. Et cette recherche, on peut la trouver aussi dans la publication de cet article auprès de la revue Lecture de l'Université fédérale d'Alagoas, où quelques étudiantes ont pu participer de l'élaboration écrite, parce qu'on le sait, à travailler la production de textes, c'est pas quelque chose de très facile, on a pris beaucoup de temps, mais là, on a l'enregistrement un peu de cette première étape du travail. Pourquoi on a trouvé ça très important? Parce qu'après la Seconde Guerre, le français a beaucoup réduit son actuation, on va dire, en tant que processus d'enseignement-apprentissage, parce qu'on remarque effectivement que les personnes, avant, elles voulaient apprendre le français. Mais après cette période, toute l'économie mondiale a changé et aujourd'hui, on parle plutôt de réaliser un objet donné. On veut apprendre un français spécifique pour réaliser ces projets donnés. Et donc, on va sortir de ce flux français langue étrangère qui est trop général pour s'élancer sur le regard de la spécificité des groupes déterminés dans une durée aussi déterminée avec les caractéristiques locales dans un projet qui ne s'est fait pas tout simplement avec une application, une recette, mais c'est la construction de toutes les étapes du FOSS. Les 5 étapes doivent être consacrées à la discussion des groupes de travail. Donc, on s'est lancé de plus en plus. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette demande de formation? Ça a été le premier pilier du FOSS qu'on a reconnu dans ces contextes. On s'est lancé donc à des lectures plus profondes sur les apports théoriques et pratiques de terrain, à l'exemple de cet ouvrage publié chez Artois Presse Université. Et cette thèse qui est sortie en 2019 de Céline Beaugrand, où on remarque, on peut avoir des similitudes concernant le contexte des enseignants qui vont travailler les français aux écoles et cette spécificité qui doivent ou peuvent être travaillées dès le début. Hein. Cette thèse a été très importante. Je crois que je suis déjà en temps d'avancer dans l'air, n'est-ce pas, Gloria? Combien de temps j'en ai encore? Et 5 minutes. Oui, voilà. Donc, juste une visée générale. Ces premiers projets que j'avais vous présentés plus en détail, il a donné donc comme résultat aussi la proposition d'autres projets comme celui-là où on a eu une bourse du gouvernement fédéral et on a réussi à cartographier l'insertion du FLE à la municipalité. Donc là-bas, c'était plutôt général de l'État et à partir de ces projets, on a eu la création, l'élaboration d'une archive mémoriale. Et ça, c'est très important de raconter les histoires de nos langues, hein, des langues autochtones qui ont été invisibilisées dans l'histoire du Brésil, par exemple, l'histoire des langues minoritaires comme les langues d'émigration, les langues d'origine africaine, l'italien, l'allemand, oui. Et donc, cette histoire, l'enregistrer d'une façon scientifique, parce qu'on est dans le champ du travail du raisonnement scientifique, a été important.
Et ensuite, on a eu la suite. Ensuite, on a eu la continuation avec un autre projet pour travailler la formation. Oui, donc sur les 5 piliers de la démarche FAUSE, donc la première demande de formation qu'on a vérifiée à partir du premier projet. On se peut lancer avec ces 2 autres projets sur la formation. Et en parallèle, on a réussi à avoir aussi la discussion des fiches pédagogiques sur la perspective du FAUSE. Et à partir de 2021 jusqu'à 2024, on a réussi à avoir l'acceptation d'un projet plus gros où il y en a là-dedans d'autres projets qu'on met en place des périodes plus petites d'une année ou 2 au maximum. Et pour une autre exposé au futur lauréat, il fallait parler mieux sur le flux littéraire et quelques éléments interculturels pour une lecture collaborative qui a été aussi présenté à partir des résultats. Les étudiants voulaient travailler en français plus littéraire. Et là, on s'est lancé sur le travail du français sur objectif universitaire, filière littéraire. Comme remarque finale, on a la plupart des enseignants de FLE. C'est un constat de la thèse des Beaugrand et qui est tout à fait pareil à notre réalité. La formation en lettres n'assure pas une bonne formation pour les classes initiales, pour les années initiales de l'école. Et ces rapprochements reposent sur les similitudes entre les 2 publics. Pourquoi elle fait l'approche entre le français, langue de scolarisation, et le FAUSE? Parce qu'on est situé dans un métier. Et la situation des enseignants de FLE est en effet comparable en certains points avec celle des adultes confrontés au français dans une perspective professionnelle. Il faut absolument préciser les objectifs ciblés récents pour répondre aux besoins spécifiques, travailler avec un profil des apprenants dans un contexte particulier d'une réalité locale. Pardon? Pardon? Et toujours avec un usage interculturel de la langue, car c'est la situation communicative qui garde ces aspects de la représentation qu'on évoquait au début de cet exposé. Juste pour clore, quelques images. Moi, j'étais introduit au FAUSE à partir de ces grands noms du FAUSE à l'international. Mourlon d'Aliès en 2008. On a eu pas mal de formations autour de ce domaine. En 2015, je suis partie à la Chambre de commerce et d'industrie pour étudier auprès de Jean-Marc Mangeante. Et en 2016, on était au Maroc pour discuter les FAUSE. En 2017, nous avons lancé cet ouvrage, les FAUSE et les FAUSE au nord-est du Brésil, quel avenir? Il s'agit d'un ouvrage bilingue dont la préface du côté français a été faite par Mangeante et du côté brésilien par le responsable du consulat du Nord-Est à l'époque. Lors du congrès brésilien, c'est le plus gros, le plus important congrès pour les professeurs de français au Brésil. On a organisé un symposium autour du thème du FAUSE et du FOU. Et l'année passée, bon, là, ce sont d'autres formations que j'ai eu l'occasion de suivre avec Chantal Parpet et Julie Staubert, et la participation à des séminaires sur les fausses dans un caractère d'analyse du discours, ce qui a été très, très bien. Et nous avons réussi à organiser en septembre 2021 le premier symposium international Faux-Fou au Brésil. Tu te souviens, Gloria, que je t'ai invité, je t'ai envoyé en même, oui, en oui, même. Je participais, oui. Très intéressant. Oui. Et là, nous avons le résultat de ce premier symposium. On était
le mois précédent, le mois passé, au Congrès brésilien, à cette édition. Et là, on a lancé donc le livre, les produits de ces symposiums de 2021. Avec ce QR code, il faut juste avec vos téléphones portables faire une photo et vous avez accès à tous les textes qui composent donc cette réflexion méthodologique, les programmes de la formation et la recherche. Et pour finir, un dernier ouvrage que je compte être important parce qu'on parle ici d'Infos aujourd'hui, un ouvrage également organisé par Jean-Marc Mangeant et Chantal Parpet, et il est sorti en avril 2022. Et nous avons un chapitre, ma collègue Héloïse et moi, où je parle de la suite de ces recherches. Dans ces deux textes-là, on va approfondir quels sont les besoins et pourquoi on parle d'un français sur objectif spécifique et dans mon cas-là, dans un français qui n'est pas en fausse mobilité, dans un fausse scolaire. Conclusion, la démarche FOSE est dans une évolution car située dans la perspective actionnelle, elle est en train de s'élargir pour intégrer les apports du monde du travail. Nous comprenons que les FOSE scolaires et les FOSE littéraires dans le cadre de recherche menées à l'Université fédérale fluminense sont la mise en cause des méthodologies du FLE pour répondre à la problématique de la formation supérieure, mieux adaptée aux actuels univers professionnels. J'ai essayé d'être dans le temps, j'espère avoir respecté. Je tiens à vous remercier en disant en espagnol muchas gracias. J'ai bien écrit, Gloria? Oui, c'est parfait. Bon, merci beaucoup. Je vais fermer mon exposé. Oui, très intéressant donc d'avoir partagé avec nous ces recherches et ces expériences. Donc maintenant, laisse ouvert l'espace. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, te demander quelque chose, parce qu'il s'agit des expériences si riches. Et au Paraguay, je crois qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités, n'est-ce pas, de travailler dans les domaines du FOS et même pas du FOU. C'est pourquoi je trouve que ta présentation est tellement intéressante. J'aimerais avoir fait une provocation parce que pour beaucoup de gens, parfois, le français est une langue éloignée, mais elle est dans l'imaginaire quand même et elle porte pas mal d'une influence dans toute l'Amérique aussi. Hein. Nous avons la francophonie qui est très, très importante et c'est la voix donc du français. Et on se demande pourquoi ne pas travailler d'autres langues que l'anglais. C'est une discussion d'années, on porte cette discussion. Mais il faut aussi avoir un peu plus de réponses pour travailler le français d'une façon plus large. Et c'était ça, de porter un projet pour avoir d'autres réponses. C'était ça mon envie ici. Oui, justement. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Moi, Gloria, je voudrais demander à Joyce, justement à propos de ce qu'elle vient de nous dire sur, est-ce que la question d'enseigner l'anglais, c'est au niveau, disons, politique aussi, je veux dire, ce sont des options à l'université de donner de la priorité à l'anglais avant l'espagnol ou même le français. Est-ce que l'on voit ça, disons, se généraliser ou simplement on peut dire que il n'y a plus de sens d'essayer, disons, de proposer d'autres langues que l'anglais à l'université? Donc, merci de ta question. Une autre Gloria dans ma vie, c'est Gloria Medina et Gloria Granada. Merci. Donc, à l'université, nous avons le choix parmi les langues que chaque université
puisse offrir, hein, par exemple, la fédérale féminine, si nous avons en tant que formation supérieure l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le français. Oui, je crois que ce sont ces langues-là. Mais quand je faisais la remarque dans mon exposé, c'était concernant un document officiel qui est sorti en 2018, c'est la base nationale curriculaire commun. Ces documents, donc, a mis à la place des langues étrangères, ils ont quand même changé les syntagmes. Vous imaginez? Et ça a été un peu un coup d'état pédagogique, on va dire, parce que c'est un gouvernement qui n'a pas reconnu le travail historique de chercheurs, de chercheuses, toute une histoire qu'il y a autour des politiques linguistiques plurilingues. Et ils ont imposé donc l'anglais. Qu'est-ce qu'il arrive? Il y a des écoles au niveau de la municipalité, comme celle qu'on est en train de travailler. Ce sont des écoles qui ont une autonomie. Mais ce qui est présenté, ce qui est consacré dans le document officiel, ne concerne qu'à l'anglais. Donc, la fleur là de mon petit du laboratoire, la muflée, c'est une fleur de résistance, parce on comprend que ces langues-là, toutes ces langues minoritaires, ce sont des langues de résistance. On doit avoir cette idée plurielle elle est dans notre formation. L'Amérique du Sud est plurielle. J'ai eu l'occasion d'aller au Paraguay en 1098, je crois que c'était, et j'étais bouche bée par rapport à la considération avec la langue guarani. Oui, elle était très forte, il y avait tout un mouvement. Et c'est ça, on doit laisser d'autres langues. Donc, les étudiants à l'université, ils ont le choix. Je te répondis, Gloria, mais à quoi sert avoir le choix si on ne peut pas, dans la formation en licence lettres, travailler à des espaces pluriels? Parce qu'on prépare pas les jeunes, les adolescents, les étudiants, enfants, bref, pour travailler à des espaces tout petits. On veut avoir des professionnels qui peuvent projeter des projets, élaborer des idées, créer des innovations, hein. Mais pour ce faire, il faut avoir donc l'envie aussi et les espaces. C'était ça un peu le rapport que j'essayais de faire. Bien répondu. Oui, je comprends. Oui, merci. Bon, merci beaucoup, Joyce, et d'avoir partagé avec nous. Un grand merci. Et on t'invite aussi à la publication des articles, parce que l'Institut supérieur des langues donne toujours la possibilité de faire des publications. Donc, tu vas trouver toutes les informations nécessaires sur le site du Congrès. Tu peux publier ce que tu viens de présenter. Et voilà, ce que tu viens de présenter, tu pourrais le publier dans notre revue. C'est un autre gros travail, n'est-ce pas, Gloria? La recherche, c'est énorme, et une publication aussi, parce qu'il faut élaborer toute une écriture assez fin. Mais je tiens à te remercier encore une fois et à toute l'organisation. J'aimerais avoir beaucoup plus d'interaction, mais je crois que les personnes ne veulent pas. Merci Joyce, Gloria. Ronaldo Daor, elle est là aussi, hein, je le connais. On s'est connus au Nord-Est. Je connais pas beaucoup de personnes ici, mais ça a été un grand plaisir. Merci, Gloria. Merci à toi. Un grand merci. Cristina. Bien, creo que tenemos que volver al COMPLA para empezar el panel. O no sé si directamente. Hola, profesora Cristina. Hola, señora. Acá estamos ya dispuestos a empezar nuestro panel.
Adelante, adelante, pueden empezar. Muchas gracias por el apoyo. Bonsoir, je remercie également la prof Joyce Armani de son apport inestimable, n'est-ce pas? Merci prof, merci Gloria Medina d'avoir modéré cette intervention. Et maintenant, puisque le temps est le tyran, n'est-ce pas? Nous allons commencer par l'exposé de la prof Gloria Melgarejo Granada, qui est docteur, professeur à la licence de français de l'Institut supérieur des langues et actuellement présidente de l'Association paraguayenne des professeurs de français. Madame Melgarejo va nous parler sur le surréalisme, guerre et résistance, Robert Desnos, esprit et corps. Madame Melgarejo, je vous dis que nous avons 10 minutes et je vais vous dire quand le moment, n'est-ce pas, de votre exposé sera. Je vais vous prévenir quelques minutes à l'avance. Merci. Vous avez la parole. D'accord, merci, chère Christina. Et je vais commencer donc par remercier l'organisation du Complat 3 de nous avoir invités en tant qu'association paraguayenne des professeurs de français. Et justement, c'est notre participation cette fois pour la 3e année. Effectivement, je tiens compte que ça va être assez bref parce que quand il s'agit d'un sujet littéraire, effectivement, il y a trop de choses à vous parler. Mais je commence donc, et voilà, c'était la bienvenue de la part de la PPF à nos collègues qui voudraient participer aux conférences de ce soir. Et je passe donc à ma présentation. Et si c'est la 2e diapo, la segunda, por favor. Esta era solamente la introduction. Oui, je vous parle en effet de monsieur Robert Desnos, poète qui est mort justement parce qu'il a participé comme dans la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais aussi, Desnos est un poète, journaliste, dessinateur, enfin un artiste très... J'entends un bruit là, je ne sais pas, comme quelqu'un n'a pas fermé son micro parce qu'on entend un soufflement, voilà. Donc ici, vous avez quelques données. Il est né en 1940 à Paris et il est mort au camp de déportation de Terezin en Tchécoslovaquie le 8 juin 1945. Donc, disons que malheureusement, notre poète n'a pas pu voir, recevoir ou avoir la liberté à cause de la maladie justement qu'il a fait mourir en fait avant la libération. 1945 est justement quand les Russes commençaient à venir pour libérer les prisonniers du nazisme. Et poète du mouvement surréaliste étant des milliers de résistants morts pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il fut déporté à destination d'Auschwitz. Pendant ce trajet, il subira un parcours des autres camps et c'est pourquoi nous ferons allusion plus tard à cette destinée arbitraire parce que ce n'est pas un seul camp de concentration qu'il a connu malheureusement. Et affaibli par les souffrances et atteints de typhus, finira ses jours dans le camp de Térésine un mois avant la libération par les Russes en 1945, comme je viens de le dire. Son corps sera incinéré de manière exceptionnelle grâce à l'intervention d'un étudiant tchèque qui l'avait reconnu, et c'est ainsi que ses cendres ont été envoyées à l'ambassade de France.
Il nous semble donc impossible de ne pas évoquer une destinée arbitraire pour ces dépouilles, pour que ces dépouilles n'aient pas disparu dans l'abominable anonymat des temps des victimes. La voix poétique de Desnos restera donc l'écho puissant de la lutte, du combat, de la fidélité à la cause de la liberté. Un de ses poèmes les plus célèbres, à la mystérieuse, est très évocateur de son talent, de ses idées et d'un style qu'il attache singulièrement à l'acte de parler, de composer, de donner un sens au langage qui non seulement est envoûtant et émouvant, mais qui signale aussi une volonté d'agir, de faire rugir la langue en dépit de toutes les erreurs de l'humanité féroce, qui s'engage dans des combats, des guerres, des révoltes, dans une rage de violence meurtrière et absurde. Et on fait spécifiquement référence à la résistance contre le nazisme, à l'époque aussi. Le monde a tout vu et n'a rien appris car les offensives ne s'arrêtent pas. Les invasions et les manipulations politiques continuent, mais Desnos et tant d'autres ont écrit, ont agi et se sont battus au point du sacrifice pour que celui qui haïssait la guerre, entre guillemets, puisse toujours rappeler à l'humanité qu'il est juste de se révolter et de résister contre l'oppression injuste et insensée. Peu importe les excuses, la sauvagerie de la guerre n'arrivera pas à suffoquer les poètes et si on les oublie, leur sacrifice ressurgira toujours grâce aux pages écrites, aux vers récités, chantés ou criés en dépit de la solitude, du froid et de la désolation d'un prisonnier périssant dans un temps de la mort. Et acquis, ici, dans cette série de documents, si vous voulez, il y a, disons, ce qui est le plus dur, le constat le plus dur des hommes qui ont participé à la résistance, non pas probablement en combattant des premières lignes, comme soldats, mais à partir du journalisme, de la clandestinité, de la lutte dans la clandestinité, comme c'est le cas de Robert Pierre Desnos. Et vous avez donc les dates pour les déportations et finalement pourquoi on a pu récupérer, si vous voulez, les cendres de son corps grâce à un étudiant qui l'aurait identifié et reconnu parce qu'il avait sans doute lu ses poèmes. Sans doute. La siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos algún otro documento que puede servir. D'autres documents, excusez-moi. Je transitionne en espagnol des fois. La révolution surréaliste qui montre un peu ces documents et aussi d'autres témoignages. Mort pour la France libre et les hommages que la France donc lui a accordés. Un hommage justement à son combat des résistants morts pour la France dans les camps de concentration. Siguiente, por favor. Et le poème duquel je vous parlerai avec un peu plus de détails, c'est Ce cœur qui haïssait la guerre. Et siguiente, por favor, ¿dónde está el texto? Et ce poème a été recueilli donc dans ce livre destiné arbitraire et il faut dire que le livre contient des poèmes de différentes époques. Quelques-uns ont été publiés sous forme de journal ou de livres publiés. Vous savez que le groupe surréaliste, sans doute, avait plusieurs membres. Ils étaient tous connectés. Il y avait une incroyable force. Et dans leurs idées, dans leurs travaux, il y avait vraiment un réseau des auteurs surréalistes qui, en même temps qu'ils écrivaient des poèmes ou des œuvres, ils étaient aussi des artistes de peinture ou de dessin, comme je vais vous le montrer un peu plus tard. Donc, le texte ici, ce cœur qui haïssait les guerres, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit, voilà qu'il se gonfle, qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine, et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent, et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville,
et la campagne, comme le son d'une cloche appelant à le maître et au combat. Écoutez, je l'entends qui me revient renvoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, des millions d'autres cœurs battants comme les miens à travers la France. Ils battent au même rythme pour la même besogne, tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises et tous s'emportent dans des milliers de cervelles. Un même mot d'ordre, révolte contre Hitler et mort à ses partisans. Pourtant, ce cœur a essayé la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera. Car ce cœur qui a hissé la guerre battait pour la liberté au rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit. Je pense que tout est dit dans ce poème, non seulement pour ce qui le touchait lui personnellement, mais tout ce qui touchait aux Français qui ont combattu pendant la résistance. Et la siguiente, por favor. Madame Melgarejo, vous avez 2 minutes. D'accord. Et d'autres poèmes donc que vous donneront sans doute aussi une petite idée que l'œuvre de notre poète vraiment a été non seulement profonde mais aussi diversifiée. Siguiente, por favor. Ici, je vous ai mis ça simplement pour vous montrer comment les surréalistes, dont Desnos, illustraient aussi des poèmes. Hein, et on ne peut pas dissocier en fait parfois l'écriture de l'illustration. Elles vont ensemble. Siguiente, por favor. Et une autre œuvre beaucoup plus connue de Monsieur Desnos, et c'est le poème parfois appelé à la mystérieuse d'un Corébien, Je t'en rêvais des voix. Un poème magnifique que j'espère tout le monde va lire, et je ne pourrai pas vous lire cette fois. Siguiente, por favor. Siguiente. Merci beaucoup. Si vous avez des questions à la fin, s'il vous plaît, n'oubliez pas de les poser. Merci beaucoup. Merci, Gloria, prof Gloria. Nous allons passer maintenant vamos a pasar, estimada profe Lourdes, a la ponencia de la profesora Sala Daoud Aoun. Vamos a hacer un pequeño cambio, y va a exponer la profesora Sala Daoud Aoun. Madame Sala Daoud Aoun est de nationalité libanaise. Elle a été professeure à l'Institut supérieur des langues, licence de français, pendant plusieurs années. Elle est de retour au Paraguay. Et nous espérons que bientôt, dans les années, l'année prochaine, elle va rejoindre l'Institut. Et Madame Daoud, vous pouvez commencer, s'il vous plaît. Lourdes, je ne sais pas. Hala, est-ce que tu peux montrer? Voilà. Parfait. Hala, je te rappelle que tu as 10 minutes. Ok. Muchas gracias, Cristina. Soy Hala Daoud, licenciada en lengua francesa, y tengo el agrado de presentarles hoy el idioma francés en el Líbano. Bueno, yo no puedo pasar al siguiente. El siguiente, por favor. Sí, profesora Lourdes, por favor, si podemos ir pasando. Un momentito. Disculpen, pero yo ya veo la presentación. ¿La profesora no compartió?
Sí, compartí. Ah, bueno, profe, entonces sí podés darle con siguiente. Bueno. ¿Por qué practicar el francés cuando uno es libanés? Es decir, pertenece a ese gran mundo árabe del Medio Oriente y tiene una lengua materna rica y heredera de un pasado glorioso de varias culturas y civilizaciones. ¿Y cómo se vive la francofonía en el Líbano? Antes de nada, permítanme hablar del idioma que habla un libanés en su vida cotidiana y explicar por qué habla también tantos idiomas diferentes como el francés. Las razones para elegir un idioma son variadas y en el Líbano dependen de factores sociopolíticos que han evolucionado a lo largo de la historia. Los primeros vestigios de civilizaciones en el Líbano se remontan entre los años 7000 y 5000 a.C. y es debido a la abundancia de sus riquezas que el país siempre ha atraído a los conquistadores a lo largo de los siglos. Los arqueólogos han descubierto Biblos, considerada la aldea más antigua del mundo, restos de chozas prehistóricas, armas primitivas y varios jarrones de arcilla, que parecen datar de los periodos neolítico y calcolítico. A orillas del mar Mediterráneo, el Líbano era una encrucijada cultural y comercial, y la patria de los fenicios, una civilización marinera y aventurera. Ellos pertenecen a una rama de los cananeos. Durante siglos dominaron el comercio mediterráneo y fundaron establecimientos y ciudades, incluyendo Cartago, Palermo, Cádiz, Chipre. El Líbano es uno de los grandes testigos de la historia de la humanidad, ya que su cultura es el cruce de muchas civilizaciones a lo largo de los miles de años de su existencia. Originalmente influenciado por los fenicios, el Líbano es conquistado y ocupado en orden cronológico por los asirios, persas, griegos, romanos, árabes, turcos y más recientemente por los franceses. La cultura libanesa ha tomado prestados elementos culturales de cada ocupante a través de los milenios de su historia. Actualmente, el idioma oficial del Líbano es el árabe, pero como resultado de este prolongado proceso de cambio lingüístico debido a las civilizaciones que pasaron por el Líbano, se formó un dialecto que es una mezcla de los dialectos árabes con influencias posteriores con varias lenguas semíticas como el arameo, el asirio, el francés y el inglés. Este es el dialecto libanés hablado en la vida cotidiana por la mayoría de los libaneses criados en el Líbano, mientras que el árabe oficial se utiliza sobre todo en revistas, periódicos y medios de comunicación formales. Además del árabe y del dialecto libanés, el francés está muy extendido entre muchas comunidades y es la segunda lengua del país. Por un lado, el francés comenzó a ser enseñado en escuelas en el siglo XVIII, gracias a las misiones religiosas provenientes de Francia, considerada protectora de los libaneses que instalan su influencia en el Líbano. Las congregaciones jesuitas, capuchinos, lazaristas, la Sagrada Familia, los hermanos de las escuelas cristianas, las maristas, las hijas de la caridad, fundaron escuelas que permitirán el establecimiento de franceses en el Líbano hasta 1920, y por otro lado por los vínculos de afecto inquebrantables entre los dos países, que remontan al reinado de San Luis en el siglo XVIII. En 1920, después de la Primera Guerra Mundial, la presencia francesa permitirá, con la creación del Gran Líbano, extender la enseñanza del francés tanto en el sector privado como en el público y extender la fascinación del ideal de democracia y libertad representado por Francia, herederos del siglo de las luces. Esta fascinación se combinó con un profundo compromiso nacional y permaneció embellecida
con un aura cultural al servicio de los valores progresistas. En consecuencia, el francés fue declarado idioma oficial de la misma manera que el árabe por la Constitución libanesa, artículo 11, y se convirtió después en una práctica general y se usó en los billetes, letreros, placas de tránsito y placas de matrícula de vehículos, en libras, en pasaportes, así como en edificios públicos. Una ley determina los casos en los que se debe utilizar la lengua francesa en el gobierno y se utiliza a menudo como lengua segunda de prestigio para los negocios, la diplomacia y la educación. Estos dos factos que vimos, es decir, las diferentes ocupaciones en el territorio libanés a lo largo de su historia y la presencia francesa, explican el por qué se hablan y practican varios idiomas en el país, especialmente el francés. ¿Es el Líbano todavía el bastión de la francofonía en el Medio Oriente? ¿Cuál es el papel y la imagen de la francofonía en el Líbano? ¿Cuál es la situación de la lengua francesa en el país de los cedros? La inmigración masiva de millones de libaneses a los 4 rincones del planeta, especialmente en los países francófonos, donde muy a menudo gozan de doble nacionalidad, ha ayudado a impulsar la francofonía. Con el tiempo, esta cultura en el Líbano se ha convertido en una herramienta para la convivencia y el apoyo cultural, y Beirut, por su dinamismo cultural, se ha convertido en el origen de muchas ramificaciones francófonas en el Medio Oriente. El Instituto francés del Líbano ocupó también un lugar destacado en la escena artística de Beirut y sus espacios regionales con espacios culturales activos. Los libaneses están vinculados sentimentalmente a la francofonía. Es un legado reforzado por una comunidad de intereses muy fuerte entre los dos países, afirma Roger Urset. Es decir, que Francia goza de una buena imagen entre los libaneses. Si Madame Daoud, vous avez 2 minutes. Hay dos razones. ¿A qué se debe esta exitosa presencia en las escuelas? Hay 2 razones. La primera razón es que las familias que desean dar a sus hijos una educación bilingüe acudirán a las escuelas francesas donde tendrán un buen conocimiento. La segunda razón es de carácter legislativo. La legislación en el Líbano impone al estudiante, desde el comienzo de la escolarización, el mismo número de horas de francés árabe, una particularidad francesa que no existe en otro lugar, solo en Canadá. ¿Qué papel ocupa el francés en la cultura y política del país? El presidente del Líbano, Michel Aoun, en la primera sesión de la cumbre de la francofonía como vicepresidente del primer ministro de Armenia, consideró que los objetivos francófonos, además de hacer que el idioma francés sea bien conocido, es crear sociedades cercanas y queridas para profundizar el diálogo entre civilizaciones y a las personas conociéndose unas a otras. El presidente subraya con urgencia la necesidad de establecer instituciones internacionales especializadas en la formación y la difusión del diálogo entre civilizaciones, religiones y razas. Sumando a eso, expresó su aprecio y placer por la decisión tomada por la organización francófona de adoptar a Beirut como sede de su oficina regional de Oriente. Y Hala, je dois te dire que ton temps il faut dire la conclusion et laisser passer le prochain exposant, s'il te plaît. Ok, a pesar de los avances en inglés, de la tecnología y los negocios, la francofonía sigue siendo un componente esencial de la identidad cultural libanesa. No se limita solo al hecho de hablar o usar el idioma francés, más bien expresa una adhesión a los valores de pensamiento humanista desarrollado a lo largo de los siglos por filósofos y escritores. Para el libanés, el uso del francés no es un factor de desgarro de identidad. La doble pertenencia
se experimenta como una simbiosis entre dos idiomas que en ambos lados del Mediterráneo nunca han dejado de dialogar. Un minuto, profe. Hoy más solo uno, Jala. Parce que sinon, l'autre sera coupé. Bueno, gracias a este idioma, el diálogo se puede establecer en pueblos de la comunidad francófona en los 5 continentes. La necesidad es fortalecer la presencia del mundo árabe en el campo de la cooperación francófona para contribuir a la construcción de una globalización positiva, que sería el trabajo de todos. Muchas gracias y que tengan un buen resto de jornada. Merci, Jala. Merci, c'est magnifique. Merci. Compla, nous retournons, volvemos a Compla, profe Lourdes. Sí, aquí estoy. Necesitaría que la profesora Jala pueda dejar de compartir su pantalla. Ok. Sí. ¿Continuamos con tu ponencia, profe? No, yo voy a dejar para el final. Vamos a seguir con la programación y ahora tenemos la exposición de la profesora Gloria Medina, que creo que ella misma va a compartir, Lourdes. Ok, perfecto. Gracias. Profe Gloria Medina, s'il te plaît. Oui, tout de suite. J'ai l'impression que c'est coupé la transmission. Pardon? Gloria, si tu veux, on peut laisser passer maintenant Gerardo et puis tu vois la manière d'arranger. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, est-ce que... Oui, parce que ça prend beaucoup de... Vous le voyez maintenant? Voilà. Oui, maintenant ça marche. C'était très lent. Maintenant ça marche. Oui, maintenant ça marche. Bon, d'accord, je vais présenter à toute vitesse. Oui, s'il te plaît, à toute vitesse. La polyphonie et la modification dans le récit d'enfant. Donc, ça fait partie d'une série d'études sur le récit d'enfant. Et d'abord, j'avais commencé à travailler sur la modification. Ici, on me dit que l'application ne répond pas. Oui, on ne voit pas ta présentation, Gloria, malheureusement. Oui, si tu veux passer à une autre personne, parce que... Peut-être on va passer à Gerardo et puis après... C'est une question de connectivité, je pense. Oui, c'est ça, on va passer alors. Volvemos a Compla, por favor. Sí, aquí estoy, profe. Sí, vamos a pasar a la ponencia del profesor Gerardo Gavilán. Le professeur Gerardo Gavilán, licencié de l'Institut de la carrière de français de l'Institut supérieur des langues. Professeur dans cette carrière, n'est-ce pas? Et il va nous parler de Phèdre, une approche du personnage au fil des siècles d'Euripide à Racine, qui a été le sujet de sa thèse. Gerardo, nous allons projeter ton PowerPoint. Je ne sais pas si tu es là. Un momentito, necesitaríamos que la profesora Gloria deje de compartir pantalla. Es que los comandos no me responden. Se quedó colgado todo. Alors, je peux commencer seulement mon exposé et... Oui, je pense, Gerardo, que tu peux parler. De toute manière, on a la possibilité d'écouter, n'est-ce pas? Et ça, c'est déjà pas mal. Si tu veux, pour continuer dans nos limites. Ok. Bon. Alors, je vais vous, disons,
proposer un parcours à vol d'oiseau sur la pièce Phèdre, ou sur les mythes plutôt, Phèdre à travers le siècle, n'est-ce pas, selon les versions de trois auteurs de théâtre, Euripide, Sénèque et Racine. Alors, tout d'abord, j'imagine que vous connaissez un peu le mythe de Phèdre. C'est l'histoire d'une femme mariée avec Thésée, roi d'Athènes, mais qui malheureusement est tombée amoureuse de son beau-fils Hippolyte. Et ce sujet a suscité un grand intérêt parmi les auteurs de théâtre qui ont puisé, disons, ce sujet et aux auteurs, aux tragiques de l'Antiquité gréco-latine. Alors, vous ne pouvez pas regarder, mais... Si, on voit ton écran. Hein? Ah, ok. On voit ton PowerPoint. Continue tranquillement. Ok, bon. Merci. Et alors, vous pouvez voir ici, nous avons l'arbre généalogique de Phèdre. Profe Lourdes, ¿puedes hacer pasar, por favor? Sí, voy a necesitar que me vayan avisando. Ah, oui. Por favor, gracias. Ok, elle est la grande fille du roi Hélios, qui est la représentation du soleil parmi les antiques, le grec ancien, n'est-ce pas? Et elle est fille de Pasiphae et du roi Minos, roi de Crète, mariée avec Thésée, et qui, ce héros a un fils d'un premier mariage qui s'appelle Hippolyte. Ok. Et alors, la première version de l'œuvre tragique s'appelle Hippolyte porte couronne, et c'est justement Euripide qui l'a écrit. Bon, et plus ou moins, pour faire un peu le résumé de la pièce, il s'agit tout d'abord d'une pièce à caractère religieux. Et les divinités ont un rôle très important dans cette pièce, les divinités Aphrodite, Artémis et Poséidon. Et ici, disons la clé de cette pièce, c'est la méprise d'Hippolyte à vénérer la déesse Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Ce qui se passe, c'est que le jeune homme rejette l'amour et le mariage. Et elle préfère vénérer Diane ou Artémis, qui est la déesse de la chasse. Alors la déesse veut punir cette attitude d'Hippolyte. Et Phèdre, dans cette pièce, va avoir un rôle plutôt secondaire, qui s'appelle Hippolyte porte-couronne. C'est une deuxième version en réalité d'une première pièce appelée Hippolyte voilé, il a dû la refaire parce que la première était plutôt considérée comme choquante pour le public. Donc, et dans cette deuxième version, Hippolyte alors rejette l'amour, rejette le mariage, et Vénus ou Aphrodite veut le punir. Et Phèdre deviendra l'outil de sa vengeance, c'est-à-dire elle va être un instrument de la vengeance d'Aphrodite. Et elle-même le dit dans le prologue de la pièce. Donc, on peut déjà connaître, disons, l'argument de la pièce. Il s'agit d'une vengeance de la déesse. Et, ok, on peut passer à la deuxième. Ahí va. Sí. Ici. Bon, alors, Phèdre apparaît sur scène, elle est malade d'amour et sur le point de mourir. Et
elle est tombée follement amoureuse de son beau-fils Hippolyte, tandis qu'elle est épousée à Thésée. Mais qu'est-ce qui se passe? Thésée, d'un moment à l'autre, il est absent de chez lui, de la maison. Il est aux enfers pour un voyage X. Et alors, la femme reste seule à la maison avec son beau-fils. Et elle est malade, n'est-ce pas? Elle ne veut pas avouer la vérité, que la raison de sa maladie. Et à la fin, contrainte par la nourrice, et elle le confesse. Hein? Elle dit qu'elle est follement amoureuse d'Hippolyte. Elle ne dit pas son nom. Elle dit l'être qu'enfanta l'Amazone, c'est-à-dire la personne, il est fils d'Antiope, elle est reine des Amazones et a conçu ce fils avec Thésée. Et alors la nourrice prononce le nom et Phèdre se défend et dit que c'est toi qui l'as nommé, parce que elle ne veut pas prononcer le nom d'Hippolyte. Bon. Gerardo, tu as 2 minutes pour terminer. 2 minutes. Oui. Ok. Bon, et ce n'est que... Pardon, mais sinon, on n'aura pas le temps de présenter les autres collègues. Oui. Alors, on peut dire que dans la pièce de Sénèque, la femme, Phèdre, a un rôle plutôt, disons, hardi, et elle est plutôt effrontée. Elle dit à Hippolyte directement quels sont ses sentiments. Bien sûr, le jeune homme, il est horrifié et il s'enfuit. Et finalement, nous avons la pièce de Racine. Et la caractéristique principale de la Phèdre de Racine, c'est qu'il y a une balance entre la culpabilité de Phèdre. Elle se sent coupable, mais en même temps, elle se sent aussi amoureuse et elle doit, disons, batailler dans son intérieur et justement décider si elle veut ou rester fidèle ou confronter la réalité, avouer sa passion. Bon, ici, ce qui est intéressant, qu'à la fin, il y a dans le vers dans les répliques finaux de la pièce, il y a des vers où l'on peut voir son repentir. Elle avoue sa culpabilité et elle veut elle veut la rédemption. Bon, et ici, il y a d'autres versions de la pièce, une Phèdre de Sophocle, s'il s'agit d'une tragédie perdue, et il ne nous reste que quelques fragments, une autre Phèdre, Hippolyte de Pradon, une autre de Unamuno, et aussi un film appelé Phèdre de Jules Dassin. Ok, merci beaucoup. Et oui, c'est un peu rapide, n'est-ce pas? Seulement confisqué. Mais comme ça, on a une idée, Gerardo, de ton travail. Travail magnifique, n'est-ce pas? Le travail magnifique que tu as fait pour ta thèse. Merci, Gerardo. Merci. Bon, maintenant, merci. Je dois faire entrer. Volvemos a Compla, profesora Lourdes. Y no sé si estás lista, Gloria, o que me decís, o vamos a pedir que pase Pablo Caballero, no sé si estás por ahí. Oui, madame, bonjour. Pablo, bonjour. Bon, Pablo est un étudiant encore, il va présenter son travail, sa thèse dans un mois. Et là, il va nous montrer comme une sorte d'avance de son travail en espagnol. C'est les difficultés de prononciation des hispanophones qui apprennent le français comme langue étrangère. Pablo, tu peux commencer, s'il te plaît. Bon, d'accord. Merci, madame. 10 minutes, Pablo, 10 minutes. Oui, madame, d'accord. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. El día de hoy me gustaría presentarles un trabajo que realizamos justamente para posteriormente hacer mi tesis
El título del trabajo se denomina Principales dificultades de pronunciación en hispanohablantes que aprenden el francés como lengua extranjera. Siguiente, por favor. A modo de introducción podemos decir que las diferencias que existen entre el sistema fonológico del idioma francés y del idioma español pueden provocar problemas de comprensión, incluso ciertas dificultades que interfieren con la comunicación entre un hablante nativo y un hablante no nativo del idioma. Estas dificultades de pronunciación se producen debido a que en la lengua francesa existen ciertos fonemas que no se encuentran en el idioma español, llevando a los estudiantes del francés como lengua extranjera a buscar sonidos similares para posteriormente poder reemplazarlos. Siguiente. Es por eso que tenemos como objetivo del trabajo la identificación de los principales problemas de pronunciación que se presentan en el aprendizaje del FLE, francés lengua extranjera, en estudiantes hispanohablantes. Siguiente, por favor. La metodología del trabajo fue la siguiente. El trabajo fue realizado entre los meses de agosto y octubre del 2019 con un enfoque cualitativo y un alcance descriptivo de los problemas de producción más comunes de los sonidos y fonemas del idioma francés, teniendo como lengua materna el español. Para identificar los problemas fonéticos y fonológicos, se seleccionaron 8 estudiantes de la carrera del francés del Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción. Se les proveyó un extracto del texto La alucinación de la aparición et autres contes d'angoisse de Gordon Massapam en el idioma francés, con el fin de poder grabarlos y posteriormente, mediante una aplicación de transcripción lingüística, poder transcribirlos, analizarlos y posteriormente extraer los errores fonológicos más comunes realizados por los estudiantes. Siguiente, por favor. Bueno, antes de llegar a los resultados y discusión, en el gráfico 1 se observa el extracto del texto proveído a los estudiantes del idioma francés, y una vez que esto se les proveyó a los estudiantes, se hizo una transcripción del texto para posteriormente analizarlo y realizar una comparación con las transcripciones de los estudiantes. Siguiente. Si le puede dar un clic. Clic. Ahí está. Ahí. Bueno, realizándose una comparación con las transcripciones realizadas por los estudiantes y con la transcripción original, se pudo constatar que los estudiantes presentan mayor dificultad de pronunciación en fonemas que no existen en español, como en el caso de la U, en el caso de la E, la E, mientras que otros fonemas los estudiantes no diferencian ni articulan correctamente los sonidos respectivos de cada uno. En el caso de la S o la Z y los diferentes sonidos de la E presentes en el idioma francés. Otra diferencia de pronunciación es el uso de la B corta y de la B larga, en donde llegan a buscar sonidos similares dentro del sistema fonológico del español para posteriormente poder reemplazarlo en el idioma francés. Otra característica que se encontró es que los estudiantes utilizan los fonemas nasales en forma correcta, sin embargo, llegan a introducir una N al final, por ejemplo, en el caso de A e U, llegando a pronunciar la N y teniendo una pequeña interferencia de las palabras. Siguiente. Pablo, 2 minutos. Acá. Siguiente. En la tabla 1 justamente se menciona cuáles son los fonemas principales y cuáles son los vocales que ellos llegan a utilizar. Por ejemplo, en el caso de U, utilizan la O, la U. De Sœur, utilizan la E o U. De Sœur o Jean, utilizan la E. En el caso de la E, utilizan solamente la vocal E que se presenta en el español. Y finalmente, en el caso de la B corta y la B larga, que nos llegan a causar una distinción entre los fonemas. Siguiente. Estos resultados son similares por lo mencionado con Chávez y Cornejo y Navarro y otros, quienes mencionan que los hispanohablantes presentan estas dificultades de pronunciación en la lengua francesa debido a los fonemas desconocidos dentro de la fonología española, permitiendo al estudiante de neutralizar y articular el sonido como se encuentran en el español y no en el francés.
Pato y Molinier mencionan que estos problemas fonológicos en estos idiomas se debe a que el francés posee fonemas con sonidos más graves y breves a la hora de la pronunciación en comparación a la fonología del español, ya que esta última se caracteriza por no exagerar los movimientos tonales ascendentes ni descendentes. Siguiente. Bueno, la conclusión, finalmente, la conclusión, podemos mencionar que las dificultades de pronunciación de los fonemas franceses por los estudiantes que poseen el español como lengua extranjera se debe a la diferencia entre la fonología francesa y del español, y más precisamente en el hecho que la lengua francesa posee ciertos fonemas que no se presentan en la lengua española. Y se recomienda a los profesores de francés de lengua extranjera de reforzar la parte fonética y fonológica del francés a modo de mejorar la pronunciación y la correcta articulación de los fonemas franceses por parte de los estudiantes para una mejor expresión oral y logrando así una mejor competencia lingüística. Siguiente. Muchas gracias. Merci Pablo, merci d'avoir utilisé mon conte préféré de Guy de Maupassant, l'hallucination. C'est un conte que j'adore, c'est un conte que j'adore. Bien, volvemos a Compla. Aquí estoy, profe. Bien, ahora, profe, no estoy viendo a la profe Medina, así que te pido que pongas mi presentación, que es Le défi de la francophonie. Esto va a ser muy rápido, porque no, bueno, donc je te demande de, on va passer rapidement. Voilà. Bon, suivante, Lourdes. Siguiente, por favor. Bien, les défis de la francophonie dans le monde actuel, ce qu'il faut savoir. Le sujet de la francophonie est connu de tous, n'est-ce pas? Nous pensons tous beaucoup savoir, mais finalement, il y a des données qui sont importantes. Suivant, s'il te plaît, Lourdes. Suivante. Il y a une différence entre francophonie conventionnelle, n'est-ce pas? Entre francophonie avec F majuscule et francophonie avec F minuscule. Et aussi, il y a l'idée de l'espace francophone. On croit que ce sont des synonymes, mais la francophonie désigne les institutions avec majuscule, la francophonie avec minuscule désigne les locuteurs, et l'espace francophone, tout ce monde important dont nous faisons partie. Suivant, s'il vous plaît. Tu continues, Lourdes. Voilà. Donc, ça, continue, s'il te plaît. Continue. Bien. Et oui, il faut distinguer que dans certains pays, le français est langue officielle. Dans d'autres pays, le français est en même temps langue maternelle et langue officielle. Dans d'autres pays, le français est langue de culture. Dans d'autres pays, le français est langue de communication. C'est que quand nous parlons de francophonie, nous parlons d'un espace très large. Continuons, s'il vous plaît. Donc ici, nous citons dans la France et les territoires, le Québec, le nouveau, la partie acadienne du Canada, le Manitoba, la région Wallonne, Bruxelles, Belgique, la Suisse romande, la principauté de Monaco. Et en Afrique, par exemple, le français est souvent langue administrative, n'est-ce pas, langue de communication et avec le monde aussi, parce qu'il y a des passeports de citoyens africains qui voyagent avec des passeports écrits en français. Continuons, s'il te plaît. D'où vient le terme francophonie? C'est un mot qui avait été utilisé par des... Je ne me contrôle pas, et de façon par les géographes, notamment Onésime Reclus, qui a vécu entre 1837 et 1916. Il y a eu aussi un terme qui n'a pas continué, qui c'était le terme francité. Mais c'est francophonie qui a été adopté dans le temps. Continuons. Bien, ici nous avons la prof Joyce avait parlé d'un moment de coupure, un moment où il s'est produit, une inflexion dans l'histoire, qui est la Seconde Guerre mondiale. N'est-ce pas? À partir de ce moment,
on s'est rendu compte que l'anglais avait pris le pas sur le français. Donc, le français a dû chercher son espace. N'est-ce pas? Il y a eu des politiques très importantes que le gouvernement français a mis en place pour que le français garde son rayonnement dans le monde entier. Continuons. Le nom important de la francophonie, le poète et président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, Amani Diori, président du Niger, Habib Bourguiba, qui était président de la Tunisie, Norodom Sihanouk, chef d'État du Cambodge. Ce qui est curieux, c'est que la francophonie, l'idée de la francophonie n'est pas surgie en France, en principe, mais dans les États, dans les pays francophones. Bien entendu, appuyé par je crois que c'était André Gide, ministre de la Culture, et évidemment le général de Gaulle, n'est-ce pas? Communauté de langue française. Nous continuons. Bien, la première organisation de la francophonie a porté le nom de APF, Assemblée parlementaire de la francophonie, qui a évolué vers l'Organisation internationale de la francophonie qui existe actuellement, l'OIF. La journée internationale de la francophonie est le 20 mars dans tout le monde, n'est-ce pas? Dans tous les pays est célébrée la francophonie le 20 mars. Continuons. Les institutions ou les transinstances de l'OIF, le sommet, conférence des chefs d'État, la conférence ministérielle de la francophonie, le conseil permanent de la francophonie, le secrétaire général. Continuons. Actuellement, mais ça ne va pas durer longtemps, la secrétaire générale est une citoyenne rwandaise, n'est-ce pas? Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, élue en 2018 en Arménie. Et auparavant, elle a été ministre de l'information du gouvernement du Rwanda. Continuons. Et là, c'est important, je vais m'arrêter un petit moment. Le 18e sommet des chefs d'État du gouvernement de la francophonie se tiendra à Djerba, Tunisie, entre les 20 et les 21 novembre, c'est-à-dire déjà, n'est-ce pas, la semaine prochaine. Le thème, la connectivité dans la diversité, le numérique, le développement et la solidarité dans l'espace francophone. En Arménie, entre les 11 et le 12 octobre, après ce sommet de 2018, il n'y a pas eu d'autres sommets en raison de la pandémie du Covid-19. Le sommet de Djerba marque le début de la présidence tunisienne de la francophonie. Et le président de la Tunisie est actuellement Kaïs Sayed. Bien, continuons. Et nous continuons, nous finissons. La question sur laquelle s'est basé cet exposé, est-ce que la langue française est encore importante sur cette planète? De nos jours, c'est une des seules langues parlées sur les 5 continents. Un rapport de l'OIF estime le nombre de francophones dans le monde à 321 millions de locuteurs en 2022, ce qui la met entre les langues la plus parlée du monde. Et la conclusion, nous continuons encore un petit peu, continuons. 88 États et gouvernements membres de plein droit, là, il y a membres associés et observateurs, font partie de l'Organisation internationale de la francophonie et le siège de l'OIF, évidemment, se trouve où? À Paris. Le français est aussi la langue officielle de plus de, je ne sais pas combien, organisations internationales, l'ONU, l'Union européenne, l'OEA, entre autres. Et je crois, continuons. Voilà. Les Français dans les Amériques. Bien que le français ne regroupe que peu de locuteurs sur le continent américain, il continue d'exercer un attrait considérable sur les personnes désireuses d'apprendre une langue étrangère. Le français bénéficie d'un prestige qui lui vient de son histoire, de son histoire de langue internationale. Par ailleurs, l'influence de la culture française se fait encore sentir dans nombreux champs d'intérêt allant de la littérature au domaine juridique. Le français fait partie des 1000 langues parlées et des 9 langues qui ont un statut officiel
sur le continent américain. Continuons. Voilà, c'est fini, une petite bibliographie. De toute manière, je crois que je vais la mettre dans la page web et tous les autres, n'est-ce pas? Vamos a poner todos estos PowerPoint en nuestro sitio web del Instituto Superior de Lenguas. Así que si esto fue un poco rápido, discúlpenos, pero el tiempo apremia. No sé si la profe Gloria Medina está todavía. No, lamentablemente no pudo ya conectarse, se fue su señal. Ya está bien, un problema. Gracias, volvemos a Compla. Sí, profesora. Muchas gracias, Lourdes. Creo que hemos terminado, ya estamos comiendo un poquito el tiempo del otro panel que viene, o bueno, del otro espacio, por lo cual te agradezco muchísimo tu apoyo. Y esperamos que todos los estuvieron siguiendo. Agradecemos a todos los que estuvieron siguiendo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Félicitations au congrès complet, 3e complet. C'est toujours un plaisir pour nous de participer dans cet événement. Voilà. En realidad, profesora, con este panel ya estamos culminando por el día de hoy en esta sala. Así que nos reencontramos nuevamente mañana a las 9 en la sala 1. Bueno, nos apuramos muchísimo, Lourdes, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, colegas, y bueno, hasta una próxima ocasión. Merci beaucoup. Gracias.